Buenas tardes. Vamos a celebrar una nueva reunión del Foro Sensus Communis. Hoy hemos elegido un tema, como espero que en las próximas reuniones, de actualidad que pueden interesar, no digo ya a los que aquí asisten, sino a todo el mundo en general, ¿no? Como puede ser el tema de las energías renovables y el de la energía nuclear. Nos acompaña hoy el profesor, el señor don Juan Ángel Saiz Jiménez, que es doctor ingeniero electrónico, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia, en los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica, y también especialista en producción de energía eléctrica. Trabaja también en actividades de cooperación con África y ha desarrollado un equipo de bajo coste para deshidratar alimentos con destino a zonas pobres para que las personas puedan guardar alimentos sin necesidad de medios convencionales como son los refrigeradores. Por otro lado, algunos de los que estamos aquí solemos asistir semanalmente a las sesiones de cine que él se encarga de presentar y dirigir, y que nos ha abierto los ojos en muchos temas o en muchos aspectos de la vida que sin su concurrencia pues no habríamos obtenido. Bueno, y sin necesidad de mayores prolegómenos, daremos la palabra ya al profesor Saiz para que comience su disertación sobre el tema, y al final supongo que haremos un breve diálogo sobre algunas de las cuestiones que puedan interesarnos. No hay limitación de tiempo, Juan Ángel, así que todo lo que tú quieras, adelante, y pues te dejo con la palabra. Estamos hasta las 10 de la noche. Bueno, vamos a ir entrando en materia. En realidad, cuando me planteó Carlos que hablásemos de estos temas, pues ya era un tema que tenía elementos interesantes, pero todavía se ha reforzado más porque la Unión Europea ha decidido que la energía nuclear y la energía que se obtiene a partir de gas pues se considere no renovable, pero sí verde, para ayudar a combatir el cambio climático. Y esto cuando menos ha resultado chocante, porque no es, desde mi punto de vista al menos, y de más gente con la que hemos estado hablando en las últimas semanas, no es como para que sea tratada de esa manera. Otra cosa es que digamos, pues se va a potenciar o tenemos interés en esto, pero ya calificarlo como verde yo creo que lleva a la confusión a la gente en general. Y desde ese punto de vista, pues creo que vamos a ir ofreciendo unos datos que nos van a poder hacer ver si realmente vale la pena invertir en un tipo de energías o invertir en otros. Porque además, en las últimas semanas también ha habido muchas polémicas muy curiosas, algunas propiciadas por gente de los partidos políticos. Ha pasado, por ejemplo, al decir que cómo íbamos a invertir en energía fotovoltaica si por la noche no hay sol. Claro, demostrando un desconocimiento bastante grande. Y yo creo que también vamos a tener oportunidad de entender que no necesitamos que haya siempre sol, necesitamos que haya un sistema regulable. Pero eso sirve para la nuclear, sirve para las renovables y sirve para todas. Porque en realidad el gran problema de la energía es que la producción y la demanda nunca son iguales. Y tiene que haber una manera de poder combinarlos para que cuando apretamos al interruptor en nuestra casa o en cualquier otro sitio, los aparatos funcionen y la iluminación se ponga en funcionamiento. Para poder entrar un poco en materia, vamos a ver, porque la cuestión es también comparar un poco con el tema de la nuclear con el resto de energías. Vamos a recoger algunos datos que tenemos cercanos sobre las últimas centrales nucleares que se están construyendo en Europa. Hay tres. La más importante, o la de mayor envergadura, es Hinkley Point, que está en Gran Bretaña, y que tiene una potencia de 3,2 gigavatios. Es una potencia muy grande, porque habitualmente hasta hace relativamente poco eran potencias de 1 gigavatio y esta pues prácticamente es un poco más del triple. ¿Por qué es interesante esta central? Bueno, pues porque para poder construirla se tuvieron que pedir permisos a la Unión Europea, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con la de Finlandia, de Olkiluoto, que directamente pues, se puso en marcha desde un inicio porque no tenía en principio intención de subvencionarse por parte del gobierno finlandés. Pero Gran Bretaña se lo entregó, la de Hinkley Point, a una entidad privada con una subvención enorme para los próximos 35 años. Y tuvo que pedir permiso a la Unión Europea. Y es la primera vez que tenemos unos costes de puesta en marcha de las centrales
que están más cercanos a la realidad de lo que normalmente se declara cuando se ponen en marcha este tipo de instalaciones. Por ejemplo, Olkiluoto se dijo que iba a costar 3.000 millones de euros, cosa que finalmente no ha sido cierta porque el último dato que tenemos es que ha costado 11.000 millones. Y esto es muy habitual en la energía nuclear, que se declaren unos costes, se haga mucha publicidad de ello en la parte inicial, pero luego ya cuando pasan los años se pierde la noción de cuánto ha costado realmente. Y es muy difícil establecer comparaciones con otro tipo de energías, con otro tipo de alternativas. Pero en el caso de Hinkley Point, inicialmente en el año 2011, cuando se publicitó, ya se habló de que iba a costar 16.000 millones de libras. Y por tanto teníamos una referencia que no tenía nada que ver con datos que se habían manejado hasta entonces. Luego no ha sido así, porque los 16.000 millones de libras en 2019, que es el último dato que tenemos de Hinkley Point, ya se habían convertido en 22.000 millones de libras, porque había habido problemas con los cimientos y habían tenido que poner cimientos por valor de 6.000 millones de libras adicionales. A fecha de hoy seguramente ha costado un poco más, pero de momento el dato que tenemos es de 2019 y como es suficiente como para que establezcamos comparaciones, vamos a fijarnos en él. Eso depende del cambio de moneda que hay, en este momento son unos 25.000 millones de euros, y eso quiere decir que sobre esa unidad básica sobre la que se trabaja cuando hablamos de nuclear o de otro tipo de instalaciones de 1.000 megavatios o de 1 gigavatio, eso supondría un coste de 7.800 millones de euros por cada unidad de 1.000 megavatios. Lo digo para que podamos establecer ya una primera línea de comparaciones que creo que va a resultar interesante. En el caso de la central de Finlandia, los costes son un poco inferiores porque eran 1,65 gigavatios y entonces sale a 6.666 millones por cada 1.000 megavatios. Como no tenemos el coste final, sino que es el estimado que iba a costar, la central se puso en marcha el año pasado, en este año 2022 seguramente estará ya a pleno funcionamiento, pero con un retraso en la entrega de la obra de 12 años. Porque empezó en 2005, iba a costar 4 o 5 años el ponerla en funcionamiento y entonces empezó a haber sobrecostes y hubo un momento en que el gobierno finlandés dijo me estáis tomando el pelo y denunció a todos, a los constructores, a los promotores y hubo un lío monumental que ha durado hasta ahora, no sé exactamente cómo lo han resuelto porque de repente ya no se ha hablado del tema y la han puesto en funcionamiento. Tenemos entonces esos dos márgenes de maniobra, entre 6.600 millones y 7.800, muy alejados de los 3.000 millones que iba a costar la central de 1,65 gigavatios, que eso supondría en torno a 1.800 millones. De 1.800 incluso a 6.600 hay una distancia. Como digo, esto es un problema porque yo me he encontrado con un verdadero tapón ahí al intentar conseguir datos sobre las centrales nucleares y su funcionamiento. Hace como 12 años resulta que en una de las ferias de energías renovables en Madrid, uno de los stands, y yo diría que el más grande, era de todo lo que es el Foro Nuclear de España. Me llamó la atención porque, claro, si eran renovables, ¿qué hacían? No, que nosotros también somos renovables, nosotros no emitimos CO2. Pues, vale. Y entonces aproveché y les dije, oye, ¿me podéis dar algunos datos que llevo mucho tiempo buscando que no encuentro? Por ejemplo, una central de 1 gigavatio, de 1.000 megavatios, ¿cuánto consume en combustible nuclear al año? Y luego cuando se tiene que sacar ese combustible y se da almacenamiento, ¿cuánto cuesta por año en los 100 primeros años? Yo creo que la pregunta era muy fácil de entender, pues allí no la entendí. Estuve insistiendo por email tal, tardé 2 años en obtener una respuesta y la respuesta fue un tomo de más de 1.000 páginas en inglés donde me dijeron que ahí estaba todo. Bueno, pues no estaba todo, no hubo manera de desentrañar nunca todo eso. Lo digo para que veáis un poco la opacidad con la que suelen funcionar muchas veces las informaciones relacionadas con las centrales nucleares. A veces apoyado por los propietarios, por las empresas eléctricas, diciendo que es información confidencial porque la competencia podría coger y copiar esos datos, como si la competencia que tiene otra central nuclear no tuviese los datos de primera mano y no necesitase copiar absolutamente nada. Vamos a seguir con estos datos. Y vamos a añadir uno más. En Francia también se está construyendo una central nuclear nueva, es muy similar a la de Finlandia. También se declaró un coste inicial bajo de 3.300 millones de euros. Es un poco superior al de Finlandia porque empezó a construirse unos años después. También lleva 12 años de retraso, de momento no está previsto en la fecha en la que se va a poner en funcionamiento. Y de esos 3.300 millones declarados hemos pasado a que tiene ya un coste de 12.700 millones. También pasa lo mismo, que si los cimientos, que si no habíamos mirado bien y tal,
Yo creo que si cualquiera de los que estáis aquí, que habéis trabajado en todo tipo de ámbitos profesionales, tuvieseis una desviación de costes como estas, no habríais sobrevivido. Yo, desde luego, en mi ámbito no habría sobrevivido nunca en ninguno de los trabajos que he realizado. Pero aquí sobreviven y les va bien. El caso es que con el coste que tenemos actualmente, que tampoco es de este año, es de hace año y medio, de esos 12.700 millones, sale a 7.697 millones por cada unidad de 1.000 megavatios o de 1 gigavatio. Fijaos que se aproxima bastante al de Hinkley Point con los datos que tenemos, más que la de Finlandia, que ya digo, no tenemos datos actualizados. Vamos a ver, con esos datos, qué producción tenemos con una central nuclear y, además de la central nuclear, cuánto podríamos producir si lo invertimos, por ejemplo, en energía solar fotovoltaica o energía eólica. Porque si no, una de las acusaciones que yo he tenido más ocasión de recibir cuando hago conferencias o cuando participo en alguna mesa redonda es que yo es que ya estoy como convencido de que tiene que ser todo renovable y por tanto lo que yo diga no vale. Y me llama la atención porque yo casi siempre llevo datos. No es tanto opinión, evidentemente estoy convencido de que vale la pena invertir en renovables, pero lo que procuro es poner datos para que quien no esté convencido por lo menos saque conclusiones a partir de datos, no a partir de opiniones, porque las opiniones son muy sufridas y no vamos a poder convencernos si solamente yo opino esto porque me da la gana y tú opinas lo contrario, pues no nos ponemos de acuerdo. Pero los datos suelen ser bastante irrebatibles. En ese sentido, la central de Hinkley Point, que tiene 3,2 gigavatios, bueno, pues puede producir al cabo del año esa potencia multiplicado por el número de horas que esté en funcionamiento. Las centrales nucleares tienen un funcionamiento de 24 horas al día, excepto cuando hay que hacer mantenimiento y carga y recarga de combustible. Eso hace que no sean todas las horas del año, que son más de 8.000, y se queden un poco por debajo. De hecho, yo tenía puesto, lo cambio esta misma tarde, todavía hay una transparencia donde no está cambiado, que íbamos a hacer los cálculos con 7.500 horas, pero se me ha ocurrido esta tarde mirar a ver qué datos había de 2020, que son los últimos de Red Eléctrica Española de producción de las centrales nucleares que tenemos en España, y me ha llamado la atención que el número de horas que han estado funcionando, que estuvieron funcionando en 2020 las centrales nucleares, fue de 7.850. Bueno, pues hemos cogido ese dato, para que nadie nos diga que es que hemos cogido datos de años anteriores. Otros años han sido 7.300 horas, 7.400, 7.500. Yo siempre he hecho una media sobre 7.500, pero he cogido este dato que es más favorable a las nucleares para que si alguien tiene que decir algo es que hemos ido hacia los datos que les favorecen. Bueno, pues 3,2 por 7.850 horas son 25.120 gigavatios hora año. Eso es mucha energía. Esa cantidad de energía, por ejemplo, si la pusiésemos en España, pues sería prácticamente el 10% de toda la energía eléctrica que se consume en España, que es muchísima energía, en un año. Es decir, que si se montase una central de estas características, que hay un poco de movimiento en ese sentido por gente cercana al gobierno, hay unos partidos políticos de presión para que se monten centrales nucleares nuevas, bueno, pues una de las cosas que se dice es que la cantidad de energía que pueden aportar es enorme. Y es cierto, esto no hay que discutirlo. Es una sola central, está puesta en un sitio único y produce toda esa cantidad de energía. Otra cosa es si ese modelo es el que queremos, porque no estoy hablando de si las centrales nucleares son buenas o malas, sino de si tenemos que producir mucha energía en puntos determinados y luego montar una red de distribución enorme, o vale la pena producir cantidades más pequeñas, más cercanas a los sitios en los que se consume, que es el modelo que hoy está más difundido y que se defiende bastante más. Pero, en cualquier caso, de cara a las centrales de este tipo, la gran ventaja que tienen para las empresas eléctricas es que tienen un punto de control muy claro de la producción y suelen apostar por centrales grandes, sean de este tipo o sean de renovables. Como digo, nos quedamos con ese dato, aunque luego lo recuperaré, y vemos también un poco qué tipo de centrales de corte fotovoltaico hay en el resto del mundo, porque claro, si pudiésemos montar solamente centrales fotovoltaicas de 100 kilovatios, pues diríamos, oye, pues no hay comparación posible, pero no es lo que está ocurriendo. En España no hay centrales tan grandes, pero por ejemplo en la India y China y también en Estados Unidos, que se están quedando un poco atrás en cuanto a tamaños, pues están montando centrales de 2.250 megavatios, nada menos. Esos son millones de placas solares y kilómetros hacia adelante, hacia atrás, hacia todos los lados. Son gigantescas. Y es que se bate un récord y al cabo de unos meses ya te están diciendo, no, se va a inaugurar el mes que viene otra que es un poco más grande. Y curiosamente están encabezadas por la India y por China.
China parece que siempre es el país que más consume combustibles fósiles, carbón, y que están ahí empeñados en una forma tradicional de producir electricidad. Sin embargo, son de los que están haciendo las centrales más grandes y los que están invirtiendo más en renovables. Es un dato llamativo. Y en la India también es curioso y llama la atención porque allí no hay demasiadas subvenciones. Allí es simplemente precio de mercado. Si te resulta rentable lo haces y si no, no lo haces. En pocos sitios obtienes subvenciones. Lo digo además de primera mano porque hace unos años pues, un alumno mío que había estado por allí se empeñó en hacer un trabajo final de grado de esto con la legislación que había allí, con las circunstancias que había allí, y tuve ocasión de ver cómo funcionaba el sistema eléctrico en la India y bueno, me llamó mucho la atención que esto es promoción privada y gánate lo que quieras, pero no nos involucres a los demás. Cosa que está pasando en el resto del mundo. Hemos llegado a unos precios en donde ya prácticamente no hay nada subvencionado. Bueno, ¿qué tenemos en España? ¿Tenemos centrales tan grandes? Pues no las tenemos, pero tenemos centrales también grandes. Iberdrola ha hecho centrales recientemente de 500 megavatios, que son unas potencias ya respetables, es prácticamente la mitad de la potencia de una central nuclear de las que tenemos en funcionamiento en España, y está en este momento construyendo, bueno, construyendo no se la ha parado el gobierno hace unos meses, creo que fue en diciembre o en noviembre, una en Segovia de 505 megavatios. También llama la atención, ¿y por qué en Segovia? Parece que en Segovia no hay tanto sol como en otros sitios, mejor en Jaén, ¿no? O en Almería. Bueno, pues porque es lo que os decía, van buscando también sitios en donde les interesa estratégicamente poner una central porque tienen menos suministro en esa zona y les interesa determinadas horas pico, que por ejemplo son las que produce la fotovoltaica, a horas de mediodía, tener un suministro y no pasar por toda la red eléctrica, porque eso les ahorra dinero en peajes. Entonces, bueno, tienen esta central. ¿Y para qué nos sirve también? He hecho una captura directamente de la prensa, pues para saber el coste. Porque también podemos empezar a discutir, es otra cosa que siempre pasa en todos estos debates y mesas redondas, es que el precio que has puesto es falso, es que no sé qué. Bueno, pues este es el precio de Iberdrola. Va a construir una central de 505 megavatios, y lo pone por aquí abajo, por 220 millones de euros. Precio final, ya ven mal, terminada la central. Bueno, pues nos sirve para poder hacer los cálculos y, sabiendo lo que cuesta esa cantidad de potencia, compararlo con las centrales nucleares. Si nosotros tenemos esos 505 megavatios o 0,505 gigavatios, lo que sí que sabemos es que esa unidad de 1000 megavatios que hacíamos antes para las 3 centrales nucleares que se están construyendo en Europa, nos va a dar también un resultado que será comparable. Entonces, hacemos el cociente entre los dos valores y sale que los 1000 megavatios cuestan 435 millones de euros. Fijaos que hay mucha diferencia entre los 7.800 millones de Hinkley Point por cada 1000 megavatios y los 435 de la fotovoltaica, hay una distancia enorme. Es engañosa porque no funcionan el mismo número de horas las centrales fotovoltaicas que la central nuclear. Por eso es un punto de referencia para saber que se ha abaratado mucho. Hace 10 años, esta mañana hablando en la radio, me preguntaban por yo, ¿es que hace 10 años el coste era alto? Sí, pero en 10 años ha bajado todo enormemente. Y lo que sí que tenemos que entender es que hace 10 años esto podía costar por 5 veces más. Pero actualmente tenemos un precio razonablemente bajo y por tanto nos puede servir para tener una referencia de si va a ser rentable o no. Aquí tenemos ese coste, insisto, para lo que es una central fotovoltaica de gran tamaño. A medida que las centrales fotovoltaicas son más pequeñas, el coste sube ligeramente, hay un factor de escala siempre, esto no hay todavía constancia, pero como estamos hablando de centrales muy grandes, que son las que están promoviendo las empresas eléctricas en toda Europa, también en Italia están construyéndose centrales gigantescas, bueno, pues tenemos esa comparativa con estos 3 valores que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer entonces con los 25.000 millones de euros que cuesta en este momento Hinkley Point? ¿Qué cantidad de potencia podemos instalar? Pues es muy sencillo. Si 1000 megavatios cuestan X, con esos 25.000 millones podemos poner la cantidad de megavatios que nos haga de hacer el producto y el cociente. Lo hacemos directamente, 25.000 dividido por 0,43564, y entonces lo que nos da son 57 gigavatios o 57.386 megavatios. Es decir, lo que eran 3,2 gigavatios de nuclear, poniendo la misma cantidad de dinero que en este momento llevan gastada, da para poner 57.000 megavatios o 57 gigavatios de fotovoltaica. Hay también esa desproporción que veíamos antes. Lo que pasa es que cuando queramos hacer el cálculo de producción, la nuclear está a esas 7.800 horas, la fotovoltaica no. Ahora veremos el dato. También lo he hecho para la central de Finlandia, por Pivoto.
porque como era un poco más barata, pues que tengamos también una referencia. Entonces esa nos da para instalar 25 gigavatios en vez de los 1,65 que había para la central que se ha puesto en funcionamiento ahora en Finlandia. También nos va a servir para hacer la comparativa. Bueno, ¿cuántas horas ponemos para el funcionamiento de las centrales solares? Pues esto siempre es un problema, porque esa de Segovia tendrá un poco menos de horas. Si lo hubiesen puesto en Alicante o en Almería, pues tendría una posibilidad de tener mejor rendimiento. Lo que pasa es que hay veces que también determinadas legislaciones locales o de comunidades autónomas hacen que convenga más ponerla allí que, por ejemplo, en la parte desértica de Jaén o de Almería o de Alicante, que en Alicante también tenemos kilómetros cuadrados de zona desértica. Pero poniéndolo en una zona un poco intermedia, vamos a calcular que son 1.500 horas al año aprovechables. Esta es la unidad con la que se trabaja en energía solar fotovoltaica, se llama horas solares pico, porque evidentemente solo hay más horas de luz, por decirlo de alguna manera, y más al cabo del año. El sol sale por la mañana, va haciendo todo su recorrido hasta que se oculta por la tarde, pero al final, para hacer los cálculos, eso se concentra en un concepto que se llama horas solares pico, que es la cantidad de horas equivalentes, como si el sol estuviese a mediodía perfectamente perpendicular a las placas con la máxima radiación. Entonces eso, por ejemplo, en invierno son 4 horas, que no es que haya 4 horas de iluminación al día, sino que si concentrásemos todas las horas en una cantidad que sea equivalente a ese valor máximo de mediodía, tendríamos alrededor de 4 horas. En invierno es un poco más, 5, 5 y media, dependiendo del mes del año. Pero el total del año da en torno a 1.500 horas. En realidad es más, pero aquí lo que he hecho es justo lo contrario con las nucleares, ponerme en un valor un poco inferior, para que tampoco nos puedan criticar y decir que estos valores están manipulados. También porque las placas empiezan produciendo más el primer año, pero luego tienen un pequeño desgaste y poco a poco con el paso del tiempo van perdiendo efectividad. Y no estamos hablando de que produzcan un año ni dos, estamos hablando de que ya tenemos placas solares de hace 40 años que siguen en funcionamiento. Nosotros las que tenemos en la central solar de la Universidad Politécnica llevan 23 años y siguen funcionando y siguen produciendo electricidad. ¿Cuánto durarán? Bueno, pues es una buena pregunta. Yo hace unos años, también en la Feria de Energías Renovables, me acerqué a un productor alemán, que es una marca importante, que se llama Scott, y ellos que han ido haciendo mediciones continuadamente de sus placas en algunas de las instalaciones que tienen por Europa, me decían, bueno, pues tenemos ya 27 años en funcionamiento estas placas que son de última generación, que evidentemente ahora hay una generación posterior, pero que esas ya eran, digamos, mejor que las primeras que se instalaron, y siguen funcionando bien, y además hemos visto que el desgaste es mucho menor del que teníamos previsto. Es decir, que sobre las garantías que dan los fabricantes, que es en general que a los 25 años tendrán una pérdida de eficiencia de un 20%, es más bien de un 12 o un 13% lo que se pide. Por eso he puesto 1.500 horas, aunque en realidad suelen ser más bien 1.650, 1.700 horas, incluso, haciendo demasiado, un instalador de Murcia me decía, no, que estoy midiendo 1.750 horas y 1.780 horas. Bueno, pues mejor. Yo eso no lo he visto nunca. En todas las instalaciones que he visto y en las que he participado no lo he visto, pero si se produce más, pues estupendo. Pero vamos, 1.500 horas me parece un valor razonablemente bajo, como para que tengamos una posibilidad de comparación sin posibilidad de error. Eso quiere decir que sobre los 57 gigavatios, si lo multiplicamos por 1.500 horas, produciríamos 86.000 gigavatios hora. Acordaos que con la central nuclear de Hinkley Point eran 25.000. Bueno, pues en esa comparativa os he puesto también aquí una transparencia para que sepamos de dónde sacamos los datos. Todos los datos están sacados de red eléctrica o de páginas oficiales que tienen la posibilidad de contrastarse los datos. Los datos de radiación siempre los sacamos de una página que se llama PVGIS. Es una página europea que nos proporciona los datos en cualquier punto que le pidamos. En este momento ya prácticamente de todo el planeta y con mucha fiabilidad. Porque además los mapas que tiene son muy interactivos y si queremos en este momento mirar la radiación que hay en este edificio en concreto, ahí arriba, al cabo del año o en un mes concreto o a una hora concreta del día, nos lo dice. No quiere decir que tenga medición en todos los edificios del mundo, quiere decir que tiene muchísimos datos, la radiación solar se distribuye de forma uniforme, además con una progresión, en donde si tenemos un dato de Valencia capital, en una toma de datos de un sitio y tenemos otro en Sagunto, y tenemos otro en una posición intermedia, por interpolación, con una serie de fórmulas matemáticas que este equipo de gente ha desarrollado en los últimos años y que es muy fiable, te dicen lo que vas a tener en cualquier punto.
y son los que estamos utilizando en general todos a la hora de hacer los cálculos. De hecho, han desarrollado ya un sistema de cálculo en donde si tú entras ya con una acreditación de pago dentro de la página, es que te calcula toda la distancia. Le dices el mapa donde quieres ponerle, te dice la distancia que tienen que tener las placas, el calibre de los cables, te lo da absolutamente todo. Bueno, aquí en este caso, que yo había cogido una posición de Almería, me daba 1.680 horas. No se ve muy bien ahí, pero vamos, aquí abajo, en esta zona de aquí, lo pone, son 1.680 horas. Y aquí me da la distribución por meses, en donde evidentemente veis que en verano se produce más y en invierno se produce menos, evidentemente. Desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos todos los datos a nuestro alcance para poder hacer esos cálculos. Pero los valores anuales son los que comentaba antes. Bien, teníamos por una parte estos 86.079 gigavatios hora de la inversión hecha en fotovoltaica y tenemos 25.000, el dato erróneo es este de aquí arriba porque lo había hecho con 7.500 horas y eso me despista y no lo cambio solo en el cociente de aquí abajo. Y entonces, con la inversión de Hinkley Point puesta en instalaciones fotovoltaicas enormes, tendríamos una producción de 3,4 veces más energía eléctrica al año, con esa reducción de datos que he dicho, que la que produce la energía nuclear de Hinkley Point, que la que producirá cuando esté en marcha. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que el dato es suficientemente explícito, porque si fuera es que es 1,2 veces, es que podemos discutir, pero no es que son 3,4 veces, es un 342% mayor. Bueno, pues este dato lo podemos también revisar con la instalación de Finlandia y comparar con el fotovoltaico para ver en qué horquilla nos movemos. Si realmente las instalaciones como la de Finlandia consiguen abaratar el precio, pues tendremos un valor un poco inferior. Como con la inversión que se ha hecho en Finlandia de los 11.000 millones de euros, podríamos poner 25,25 gigavatios a esas 1.500 horas adicionales que hay en fotovoltaica, tendríamos 37.875 gigavatios hora al año. Que podemos volver a buscar qué relación guardan con los 12.952 gigavatios hora que produce con las 7.800 horas la central de Finlandia cuando ya esté a pleno rendimiento. Bueno, pues son 2,92 veces, es casi el tercero. Bueno, pues en esta horquilla nos vamos a mover. Entre el 292 y el 342% producimos más energía con fotovoltaica que si lo hacemos con una inversión similar en nuclear o al revés, me da igual que lo pensemos en ese sentido. Fijaos, no hemos puesto aquí ninguno de los costes adicionales que tiene la energía nuclear y que no tiene la fotovoltaica. La fotovoltaica evidentemente necesita un mantenimiento porque hay que limpiar las placas, porque se ensucian, hay que revisar toda la cuestión de conductores eléctricos, hay que hacer pues, un cierto trabajo que también hay que hacer en las centrales nucleares, pero lo que no tiene es coste de combustible, porque el coste de combustible es cero. Por tanto, no lo hemos puesto ahí en la ecuación. Tampoco hemos puesto los costes de almacenamiento de los residuos, que son costes altos. Lo que pasa es que nunca se ponen en la ecuación, porque los residuos nucleares hay algunos que son de una vida media de duración que permitiría tenerlos almacenados 200, 300 años, hay otros que vamos a tener que tener almacenados 30.000 años. Y la solución que se propone desde las industrias nucleares, sobre todo Areva, que es quien más se ha encargado de esto, pues es poco convincente. No, vamos a hacer, y ya los tienen hechos, quiero decir que no es que lo van a hacer en el futuro, sino que ya están haciéndolo así. Hacemos una excavación a 500 metros de profundidad, hacemos túneles en horizontal y lo llenamos de residuos. Cuando esté todo lleno, lo sellamos y lo dejamos ahí en medio del campo. Vamos a mantener la vigilancia durante 200 años y luego se irá perdiendo y lo que haremos será sellarlo definitivamente con hormigón y que se olvide. Bueno, yo recuerdo un documental que siempre me ha llamado mucho la atención porque quien lo decía, que era un ingeniero de Areva, decía, es que si se deja vigilancia, la gente tiene tendencia a curiosear y entonces seguro que acabarán entrando. Entonces lo vamos dejando ahí porque ya lo hemos puesto en una zona rural que casi no hay población y dentro de 200 años la gente se ha olvidado. Hombre, sí, pero es que lo que hay ahí abajo tiene un peligro. Y además es que estamos hablando de unos periodos de tiempo tan largos porque algunos de esos residuos tienen un periodo de semidesintegración que es de 25.000 años. Y no es que a los 25.000 años deje de estar activo, sino que produce la mitad de radiación. Pero no es que a los 50.000 produzca cero, sino que produce la mitad de la mitad, porque son periodos de semidesintegración. Es una cosa un poco particular de cómo funcionan
los elementos nucleares, los que emiten radiación. Es decir, que tendremos que tenerlos ahí almacenados unos 100.000 años para que se quede en un nivel, bueno, bastante bajo. No se quedará a cero, pero ya un nivel que no sea demasiado peligroso así a primera vista, ¿no? Claro, 100.000 años es mucho tiempo. Y si hay movimientos de las placas tectónicas, y si hay cualquier cosa que ocurra en esos 100.000 años, un terremoto, cualquier situación que es imprevisible, porque a 100.000 años no tenemos capacidad de previsión. Si lo has dejado sin control, sin vigilancia, sin nada, pues tenemos un pequeño problema. No nosotros moriremos, lo tendrán los que vengan en las generaciones futuras si el planeta se mantiene. Claro, pues todos estos costes no los hemos puesto tampoco, ni tampoco hemos puesto el coste de desmantelamiento de las centrales nucleares. Cuando una central nuclear deja de tener actividad porque ya está muy deteriorada, porque es una reacción tan exotérmica que va deteriorando todo lo que es el propio elemento de funcionamiento de la central, bueno, pues hay que desmantelarla porque todo está contaminado con radiación, hay que cortarlo y hay que llevarlo a un almacén para que de nuevo esté ahí todo el tiempo necesario hasta que deje de tener una actividad que sea muy nociva. Bien, en esa comparación yo creo que los números son claros, pero el otro elemento sobre el que se produce la crítica a las energías renovables es el de la discontinuidad. Y si no hay viento, y si no hay sol, si estamos por la noche y encima no hay viento, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues almacenar la energía, lógicamente. Hace poco discutía con algunos expertos muy catastrofistas, que son de los que están siempre por ahí en Internet e incluso a veces en televisión, que decían, no, porque no hay manera de almacenarlo, además las baterías de litio y tal. No, si no queremos baterías de litio, no queremos nada de eso. Queremos los sistemas de almacenamiento masivo que ya están y que además se diseñaron para las centrales nucleares, no para las renovables. Y este que tenéis en pantalla es Cortes de Pallars. Cortes de Pallars, igual que otros sistemas de almacenamiento por elevación de agua, se diseñaron cuando en los años 80 se pensó que la energía nuclear iba a ser la solución de todo y se iban a construir muchísimas centrales nucleares. Pero las centrales nucleares, como os decía antes, no se pueden regular. Es decir, no puedes darle un botoncito y decir, no, baja un poco, que no necesito tanto. Eso requiere días para poder bajar o subir la actividad, la potencia que está suministrando. Por tanto, si nosotros poníamos en ese momento muchas centrales nucleares, nosotros o Francia o cualquier otro de los países, teníamos que tener un sistema de almacenamiento porque a las 3 de la madrugada, por ejemplo en España, consumimos del orden de 20 y tantos mil, 20 y pocos mil megavatios de potencia, pero a las 2 del mediodía consumimos 35.000 y hay mucha diferencia. ¿Queremos suministrarlo todo con nuclear? Pues tendremos que hacer un valor medio. Por la noche los sobrantes almacenarlos en algún sitio y a mediodía recuperar esos sobrantes almacenados para que en el pico nos den el suministro correcto. Eso es Cortes de Pallars. ¿Y en qué consiste? Pues tenemos un pantano, lo veis aquí, en la parte de abajo, tenemos agua almacenada y en la montaña de al lado, que está a 500 metros de altura, se ha hecho una balsa gigante para subir agua. Porque una forma de energía es lo que llamábamos, cuando yo estudiaba en el instituto, energía potencial, energía en altura. Si tú subes algo y luego lo dejas caer, necesitas energía para subirlo, pero en la caída te devuelve la energía. Bueno, pues este es un sistema muy sencillo. Es un sistema puramente mecánico. Aquí hay unas tuberías, veis aquí el sistema que está visto por aquí. Sube el agua cuando nos sobra energía y luego se abre una compuerta, pasa por un generador eléctrico, igual que el que tenemos aquí en el pantano, y produce electricidad. Con muy buen rendimiento, porque el rendimiento que obtenemos ahí está en torno al 72% entre la subida y la bajada. Es decir, que las pérdidas son considerables, son un poco menos del 30%, pero es un buen rendimiento para almacenar energía, sobre todo si la producción ha sido barata. Si hemos conseguido producir a muy bajo precio, me da igual que luego tenga que multiplicar por 1,2 el precio. Si me cuesta 2 céntimos, pues 1,2 me cuesta a 2,4. No pasa nada, sigue siendo un precio muy competitivo. Lo digo esto porque luego veremos algún caso de las cosas que se están promocionando ahora, sobre todo el hidrógeno, que no es competitivo. Claro, aquí podemos discutir de muchas cosas. Me han pasado en determinadas charlas que dicen, bueno, sí, pero es que ahí se ha hecho un destrozo en el monte. Si quiero ir a pasear por ahí, pues ya no puedo pasear, cierto. Entonces tenemos que coger y que haya las mejores garantías posibles de que eso se hace con un respeto a todo lo que hay ahí, a la fauna, a las vegetaciones, a lo que sea. Y si no se puede hacer, pues no se hace. Porque otra de las opciones que se puede hacer es conectar pantanos entre sí, que para mí es mucho mejor que hacer este tipo de obras.
¿Por qué mejor? Pues porque aunque tengamos que hacer una tubería gigante de 20 kilómetros, la hacemos por aquí, por la parte de abajo, y conectamos 2 pantanos que ya acumulan una cantidad de agua brutal, mucho más de la que yo puedo hacer en esa balsa, por mucho que desmonte ahí. Y lo que hago es, cuando me sobra energía eléctrica, subo agua al pantano de arriba. Cuando necesito punta de electricidad a mediodía o a las 9 de la noche, que es otro momento de consumo máximo, dejo caer hacia el pantano de abajo. También, como curiosidad, alguna ocasión me han dicho, ¿y si hay sequía? No, si hay sequía nada, si es que yo no consumo agua, la estoy subiendo y bajando. Si hay sequía y se ha quedado seco el pantano, malo, porque entonces ese agua que es también para consumo humano y para regadío, vamos mal. A los que les pide de los pueblos de alrededor no beben, y desde luego todo lo que tengan cultivado se les seca. Entonces habría que poner un remedio antes de eso para que la sequía no afecte a la capacidad de los pantanos para suministrarnos el agua que consumimos a todos los niveles. ¿De acuerdo? Entonces aquí no consume agua, solo la manipula subiéndola o bajándola para que sea un sistema muy flexible de almacenamiento energético. Tenemos bastantes más, en Canfranc hay otro sistema bastante similar, pero yo creo que una de las grandes carencias del sistema eléctrico español en este momento es que no tenemos suficientes sistemas de almacenamiento como estos. Nos hemos quedado dormidos en los laureles desde hace 25 años y así como en otros sitios de Europa están haciendo este tipo de sistemas, Iberdrola, sin ir más lejos, hace poco salía en prensa que está haciendo un sistema de almacenamiento enorme en Portugal, aquí en España no se está haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí ya lo dejo a la interpretación de cada uno. Posiblemente porque no han conseguido las condiciones de subvenciones o de ayudas o de descuentos que han pedido y por tanto no los hacen. Podemos pensar todavía peor con la manipulación de precios que hay y tal, que si se hace un sistema regulado la posibilidad de manipular precios es mucho más pequeña. Pero eso ya es puramente especulativo, no son datos. Cortes de Pallars está en funcionamiento y de hecho se ha repotenciado porque tenía 1 gigavatio y ahora tiene 1,76. Fijaos que 1,76 es mucho, es como una central nuclear, un poco más que una central nuclear de las que hemos estado hablando de Finlandia y de Francia. Es decir, no es un sistema pequeño que produzca una pequeña cantidad de energía. Cuando abrimos la compuerta, allí se produce una cantidad de energía enorme. Si tuviésemos más, y tenemos muchos pantanos en España, bueno, pues la verdad es que tendríamos un sistema extraordinariamente bien regulado, en el que cabría tener esa posibilidad de muchas energías renovables que, aunque sean discontinuas, almacenan en altura, almacenan de esta forma masiva la energía para que la tengamos instantáneamente en el momento en que necesitamos consumirla. Bueno, como decía, esto es Canfranc y el sistema es este, esquemáticamente. Eleva agua a las horas en las que tenemos excedentes de energía, en las que producimos más que consumimos, lo almacena en altura hasta que lo necesitamos, lo regulamos instantáneamente porque es una compuerta y tenemos inmediatamente esa regulación entre las horas pico de consumo y las horas valle, que evidentemente ahora incluso ya sabemos lo que son. Antes había que explicarlo un poco más porque ahora, como ya nos lo ponen en la factura, las horas pico y valle, lo tenemos bastante más claro. No he hecho el mismo desarrollo para eólica porque los datos son muy similares. La eólica es un poco más cara la instalación que la fotovoltaica, porque en este momento 1 megavatio de eólica en un molino, que estos son de 2, de 3, de 5 megavatios, un solo molino, bueno, pues puede estar costando entre 750.000 y 900.000 euros. Pero a cambio tiene más horas de producción, porque la eólica, la media en España, está en 2.200 horas anuales. Por tanto, compensa el coste un poco mayor con que produce más horas al año. Y al final queda un poquito más cara, el kilovatio hora al final sale un poco más caro en eólica que en fotovoltaica, pero está en un orden de cosas similar y por tanto los datos que hemos visto antes son muy parecidos para la eólica. ¿Tenemos puesta en España bastante eólica? Pues sí, tenemos mucha. De hecho, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, hace unos años también asistí a una conferencia y el conferenciante, que quería poner sus peros a la energía eólica, decía: los molinillos, esos que tenemos y que estropean el paisaje en las carreteras. Hombre, los molinillos en España en este momento son 28 gigavatios lo que hay instalados y hay días en los que a determinadas horas producen el 50% de toda la energía que consumimos. Y en el cómputo del año, el año pasado, produjeron el 23% de toda la energía eléctrica que hemos consumido en España. Ha sido el sistema de producción de energía eléctrica que más ha aportado
en el conjunto de todo, más que las nucleares, más que las de gas, más que todas las demás. O sea, cada una individualmente tratada. Me refiero porcentualmente, la que más ha aportado es la eólica. Por tanto, no tenemos que empezar a inventar nada ni cuestiones similares. Es cierto que tuvimos una oportunidad de estar muy por encima de lo que estamos y hacer las cosas un poco mejor, pero cuando llegó Rajoy al poder en el año 2011, el Real Decreto 1 de 2012 prácticamente liquidó todas las energías renovables, empezó a poner pegas y hemos estado durante prácticamente 7 años sin nuevas instalaciones excepto las que ya estaban proyectadas. Entonces éramos líderes en Europa y de repente perdimos ese liderazgo y hemos perdido 7 años que hubiesen sido magníficos porque entonces la eólica ya era muy rentable, no necesitaba especialmente de subvenciones y la progresión que ha habido en esos años es a ser todavía más rentable. ¿Las subvenciones existían? Existían las subvenciones. No pudo cortar el grifo porque las subvenciones que estaban ya concedidas estaban concedidas. Lo que no hizo fue continuar, pero es que para la eólica no era necesario. Para la eólica lo que había que hacer era decir, bueno, seguid con las promociones, os podemos dar alguna ventaja fiscal, alguna cosa, pero de hecho es que ya casi no existían en ese momento. Pero son 7 años que hemos perdido realmente preciosos. Ahora se ha recuperado porque teníamos 23 gigavatios instalados y en los últimos 3 años pues ha habido un momento de volver a poner en marcha cosas. De hecho, la previsión que hay en este momento es que lleguemos a los 30 gigavatios en 2022 y seremos, después de Alemania, la nación, el Estado que tendrá más instalaciones de eólica a nivel europeo. Bueno, vamos a ver si es verdad y a ver cómo resulta. Otra de las cosas que se dice es, pues es que ya está saturado todo lo que tenemos espacio en España. No, no está saturado porque además una de las cosas que ha habido es que antes, por ejemplo, necesitabas que hubiese más de 2.200 horas para rentabilizar. Ahora ya con 2.000 horas, zonas que antes se descartaban, pues tienes posibilidad de instalar un parque eólico y rentabilizarlo. También se dicen muchas otras cosas. Yo, me acuerdo incluso de una vez que una mujer decía, es que hacen mucho ruido, porque yo vivo en un pueblo y los tengo ahí delante y lo oigo todo el día. Yo le decía, pero ¿cómo lo va a oír si tiene que estar a kilómetros? Es imposible que lo oiga. Y nada, se empeñó en que lo oía. Yo un día cogí y fui a un parque eólico de estos con alumnos y me llevé sonómetros para medir. Y bueno, como curiosidad, lo que daba, estuvimos en medio del parque eólico. Fijaos que hay en varias líneas aquí, pues nos pusimos ahí en medio para que nos afectasen todos alrededor. Y me estaba dando 39, mira, lo podía haber traído en transparencia, se me ha olvidado, 39, 40 decibelios de ruido, que eso, ahí salimos a la calle y hay muchísimo más. Pero es que era muy gracioso, porque cuando pasaba algún pájaro y piaba, subía a 50 y tantos, del piar de los pájaros. Es decir, el ruido que sí que se percibía, pero claro, se percibía entre otras cosas porque es que había mucho aire. Es que esto se pone en sitios en donde los niveles de aire son enormes. Entonces estabas notando ese viento que estaba, dándote en el cuerpo y en el oído lo percibías perfectamente. Pero vamos, como curiosidad os digo, además lo grabé en vídeo, que cada vez que pasaban pájaros subía 10 decibelios. Bueno, insisto, quizá podamos recuperar lo que se ha quedado ahí un poco perdido y que todavía se instale algo más de eólica, pero parece que la tendencia en este momento por parte de algunas compañías eléctricas no va por ahí, sino que va hacia el hidrógeno. Esto es algo que ya se ha puesto de manifiesto con las peticiones de reparto de fondos europeos por parte de las compañías eléctricas y que, bueno, han pedido que se financie con esos fondos, con bastantes miles de millones de euros, centrales que lo que hagan es producir con gas o incluso nuclear y se almacene en forma de hidrógeno. Bueno, yo no soy muy partidario de esto, porque cuando hago números, el rendimiento de esas pilas de combustible no es bueno. Y tengo que coger primero y descomponer agua en oxígeno e hidrógeno, almacenar el hidrógeno, el oxígeno lo dejo que escape, y luego tengo que revertir y coger y combinar el hidrógeno con oxígeno para producir agua y los excedentes energéticos transformarlos en electricidad. Nosotros en la universidad tenemos algunas pilas de combustible que son pequeñas, pero los rendimientos no son buenos. Si además el rendimiento no es bueno y lo aplico 2 veces, un rendimiento de un 50% a la ida y un 50% a la vuelta, es 0,5 por 0,5, 25% de rendimiento. Claro, aunque sea barato, aunque yo produzca incluso con eólica o con solar y me esté costando, digamos, 3 céntimos, si luego
me aplica que el rendimiento es del 25% solo, cada kilovatio hora que yo almacene en forma de hidrógeno multiplica por 4 el precio. Es decir, me sube a 12 céntimos. Por tanto, el precio al que me lo van a vender, ¿cuál va a ser? Un disparate. Claro, todo esto, si queremos pensar mal, pues lleva a que si yo tengo una central de estas características, como el precio con el que se fija el coste del kilovatio hora mayorista es el de la última central que entra en funcionamiento, si yo tengo una central como esta y entra la última en funcionamiento a horas pico, pues me fijará el precio que yo quiera. Porque efectivamente ese precio del kilovatio hora con esa transformación es caro, es directamente muy caro. Eso pensando mal. Si pensamos bien, pues es que están queriendo utilizar una tecnología muy novedosa que va a dar unos resultados y no sé cuántas cosas más, pero yo hace 30 años que vengo oyendo que las pilas de combustible iban a ser el futuro y que el hidrógeno iba a ser el futuro y 30 años después no lo ha sido. Lo cual no quiere decir que dejemos de investigar, son cosas diferentes. No dejemos de investigar, pero lo que sabemos que ya es barato, hagámoslo. En vez de utilizar 3.000 millones de euros para una central que va a producir hidrógeno para almacenarlo, oye, hagamos una conexión entre pantanos, o 2 o 3 las que se puedan, que seguramente será mucho más rentable y nos permite regular instantáneamente sin necesidad de investigar más. Y dejemos esto en un modo experimental para seguir probando hasta que consigamos resultados, o si no los conseguimos, que no sea lesivo para el sistema eléctrico español y sobre todo para el bolsillo de la gente. Dentro de todo esto, con las energías renovables, otra de las cosas que me he encontrado y con discusiones muy acaloradas, hace poco con una compañera mía de la radio, que escribió un artículo, aunque ella no es especialista, pues poniendo cosas que había oído por aquí y por allá, y le pedí amablemente que no escribiera de lo que no sabía, porque es que dijo unas barbaridades tremendas, porque reproducía un discurso que está muy de moda ahora, y además muy de moda entre gente de izquierdas y gente ecologista, que es un discurso catastrofista que dice que, bien, la energía solar fotovoltaica es barata, la eólica también, pero los componentes con los que se fabrican las placas solares o los molinos pues son escasos en el planeta y que un día se acabarán porque además son minerales muy raros y que el día que se acaben, pues que esto no es la solución, esto es como una especie de pequeño parche ahora, pero que no va a solucionar absolutamente nada. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo hasta ahora no me he encontrado con ningún material raro, ningún mineral raro especialmente en los componentes. Quizá el que podría ser más escaso en el caso de las placas solares fotovoltaicas es la plata, que se utiliza para mejorar la conductividad en las soldaduras y demás. Pero bueno, es que si no ponemos plata y ponemos estaño, que es la soldadura clásica de toda la vida, bueno, pues tiene un poco menor de rendimiento, pero no pasa nada, sigue funcionando. Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención eso, además, en concreto en algunos casos, es que cuando veo quienes dan estos argumentos, bueno, no son ni ingenieros eléctricos ni nada, o sea, son gente que ha caído por ahí y ha cogido este discurso que va unido también a veces a otro discurso de que para sacar todos esos minerales hay que extraerlos con combustibles fósiles, con maquinaria pesada y no sé qué, y que al final dependemos del petróleo y no... Bueno, bien, supongamos que es verdad, supongamos que ahora tenemos una primera fase en la que podemos poner fotovoltaica y eólica poniendo ese parche que es inmediato, porque si ponemos 2 placas mañana están en producción y aportan ya al sistema eléctrico, y que un día se acaba. Bueno, yo lo que no comparto ya es el discurso catastrofista. ¿Por qué? Pues porque tenemos más energías renovables, son más caras. Producir kilovatios hora con esas energías, producir energía eléctrica es más caro, pero independientemente de que sea más caro, se puede producir con facilidad. Por ejemplo, la energía geotérmica que tenemos ahí en la transparencia, en la fotografía. ¿Y dónde hay energía geotérmica? En todo el planeta. De hecho, acabamos de tener todo lo del volcán de La Palma que nos demuestra que tenemos energía geotérmica por todos los lados. Lo que pasa es que en algunos sitios está más cerca de la superficie, a veces de forma indeseable, como ha pasado en La Palma, y en otros sitios está menos. Esta, por ejemplo, es una central geotérmica de Finlandia. ¿Por qué? Pues porque ahí, excavando muy poco, haciendo muy poco en profundizar, hay energía aprovechable. De hecho, me deja sorprendido cuando veo la central nuclear esa que han montado en Finlandia. Digo, ¿para qué? Pero si tenéis geotérmica que podéis sacar toda la que queráis y es gratis. Una vez construido es gratis. ¿Pero tenemos geotérmica en España? Pues sí, también tenemos. Lo que pasa es que hay que excavar un poco más, porque la temperatura va aumentando a medida que tú vas acercándote hacia el centro de la Tierra. No es que tengas que excavar 100 kilómetros, muy al contrario. Entonces, ¿qué tenemos en España? Pues entre 3 y 5 kilómetros, dependiendo de las zonas, este es un mapa geotérmico,
que es un mapa oficial de las posibilidades de aprovechamiento. Bueno, pues si excavamos o si hacemos instalaciones entre 3 y 5 kilómetros, podemos llegar a sacar 30 gigavatios de potencia, 24 horas al día. Esto es un estudio de la Universidad de Valladolid y de especialistas en energía geotérmica. Por tanto, en principio me parece fiable, por eso lo traigo aquí. Si ya nos metemos hasta 7 kilómetros, podemos sacar 190 gigavatios. Acordaos que acabamos de decir que en hora punta en España estamos consumiendo del orden de 35. Por tanto, con llegar a 3 o 5 kilómetros ya tendríamos unas posibilidades muy amplias para sacarle aprovechamiento. ¿Y dónde está el coste fundamentalmente de este tipo de instalaciones? Pues en la construcción inicial, claro, porque hay que hacer ahí mucho trabajo y eso tiene unos costes. Luego la explotación es mucho más barata. Hay que hacer un mantenimiento, lógicamente, pero esto es muy sencillo. Saco la energía, produzco vapor de agua, el vapor de agua a presión, mueve una turbina, produzco electricidad. Más sencillo imposible. Es lo mismo que en una central nuclear, ¿eh? No creáis que el sistema es diferente. Allí el combustible es diferente. Aquí es que no hay combustible. Es el calor residual que hay que proviene del centro de la Tierra. Y además a escala humana es inagotable porque el día que deje de haber calor ahí, todo se para y desaparecemos todos. Si ahondamos todavía más, hasta 10 kilómetros, tenemos 700 gigavatios de ese mismo estudio de la Universidad de Valladolid. Es decir, las previsiones futuras, si hubiese un crecimiento en el consumo, podrían estar perfectamente respaldadas solo con geotérmica. Y aquí que no me digan que los materiales con los que se construyen las tuberías son escasos o son de materiales preciosos o que se van a agotar, porque por ahí ya no entro. De hecho, os he hecho una captura, pero os invito, como hago siempre en todas las conferencias, a que os acerquéis a la página web de Red Eléctrica Española, porque en esa página web podéis ver la producción en tiempo real de todo lo que hay en España en cualquier momento. La veis la de hoy, la de ayer. Aquí os he puesto la del 21 de enero de la semana pasada, de hace unos días, cuando estaba preparando esto, pues hice una captura del día anterior, que es esa que tenéis ahí. Además, te da, si tú colocas el cursor en un punto, te da aquí al lado los valores de producción de cada una de las formas de producción que tenemos, si es con gas, ciclo combinado, si es con carbón, si es nuclear, si es hidráulica, te lo da todo ahí. Por ejemplo, en este día, pues por ejemplo la eólica estaba produciendo mucho, estaba produciendo el 32% de toda la energía eléctrica en ese instante de la 1:10. Evidentemente, cuando nos vamos desplazando nos da cada valor de ese momento concreto. Nos da incluso los intercambios internacionales, porque otra de las ficciones con las que se trabaja mucho cuando se hacen ese tipo de descalificaciones y de cómo estamos en España es que dependemos de la energía nuclear francesa. ¿Qué más nos da que nos la produzcan ellos en Francia o que pongamos una central nuclear aquí? No, ¿veis? Estamos exportando energía. Y estamos exportando mucha. A esa hora exportábamos 4.500 megavatios, que son 4,5 centrales nucleares de las que tenemos en España. Pues eso ya no lo sé. Es una cosa que me queda por descubrir porque he estado mirando si eso interviene en el precio de mercado y no he conseguido tener el dato exacto. Así que en la próxima espero tenerlo y os lo cuento. Pero quiero decir que exportamos energía. Lo que pasa es que también es cierto que de los últimos años que ha ocurrido, que ha habido unos excedentes de energía con todo el COVID y demás, y a Francia le sobra mucha energía. Entre tirarla o dárnosla a un céntimo, pues a veces compramos en Francia y se la vendemos además a Marruecos. Hacemos de paso, porque en eso hay negocio, y al final esto es un negocio. Pero lo que somos nosotros, somos muy autosuficientes, tenemos 108.000 megavatios instalados y a esta hora, fijaos que está entre 30 y 40.000, estaríamos consumiendo unos 35.000. Es decir, que tenemos suficiente con lo que tenemos instalado como para estar bien abastecidos. Eso sí, hemos dicho que, por ejemplo, tenemos 28 de eólica. Si no hay eólica, que a cero nunca está, pues evidentemente tenemos que echar mano de otras cosas. Pero si tuviésemos esos pantanos interconectados, no dependeríamos de otras cosas, sería eólica y almacenamiento, fotovoltaica y almacenamiento, con la gran ventaja de que no compramos combustible a nadie, no tenemos que enviar residuos a ningún sitio, no dependemos de nadie. ¿Que sube el precio del gas? Preocupaos, que suba, ya lo pagarán otros, a nosotros no nos tocaría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se pagan los 70 gigavatios que están pagados permanentemente? ¿Qué? ¿Cómo se amortizan los 70 gigavatios que permanentemente están pagados? No están permanentemente parados, se van poniendo las centrales en funcionamiento y, bueno, pues hay subvenciones. La idea de que se subvencionan solo las energías renovables es falsa, porque muchas centrales de tipo de ciclo combinado se han puesto en funcionamiento con la excusa de ser un respaldo a los momentos en los que no haya eólica o fotovoltaica
y entonces por estar ahí a la espera de si se necesita, se les paga todos los años. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas historias de dinero que se va a esas centrales que entran en funcionamiento pocas veces y que se ha creado, desde mi punto de vista, un poco como ciencia ficción, la idea de que son necesarias por si falla todo lo demás. No, lo que necesitamos es algo diferente. Y esa inversión y los cientos de millones que se les da cada año estarían mejor invertidos, desde mi punto de vista, en sistemas de almacenamiento masivo. Si me permites, Sí. el 20% de la energía procede precisamente de gas y de carbón. Eso lo tenemos todos en nuestra casa, en el recibo de hidroeléctrica y lo manda. El 17 y pico es de las centrales de ciclo combinado de gas y un 2 y pico de carbón. Y ahora que hemos cerrado las Hemos cerrado todas las de carbón, no queda casi nada. 20%, o sea, no son esos picos así, son el 20% de la Sí, energía procede de eso, porque necesitamos esas puntas de energía que por lo visto no son tan aleatorias. No, está previsto. Además, por eso os digo que entréis en Red Eléctrica Española, porque Porque la he visto esta mañana, preocupado un poquito por sí, todo esto. en Red Eléctrica Española tenéis la previsión de lo que va a ocurrir mañana. Si luego cogéis y entráis, vais a ver que no se desvían casi nada. O sea, porque saben cada día del año, en función de la temperatura, del día de la semana, de si hay un partido de fútbol o no lo hay, los consumos que tenemos. Un experto. El que ve permanentemente los recibos en casa, se lo ofrece hidroeléctrica, Endesa, quien sea, y detrás viene el porcentaje de todo lo que se hace. Es único. Sí, aquí está este color amarillo de aquí, esto es ciclo combinado. Y eso rojo de ahí, que es ya casi imperceptible, eso es carbón. Al año pasado, Creo que es un poco menos, pero bueno, estará en torno a eso. Una cosa es lo que pongan los recibos, que no lo cambian, y otra cosa es la realidad. También lo tenéis ese dato en Red Eléctrica Española. Si consultáis los informes anuales, que es poner informe anual Red Eléctrica Española o Sistema Eléctrico Español, os da todo perfectamente detallado con porcentajes, valores absolutos, potencia instalada, centrales en funcionamiento, está todo. Quizá el único problema es que hay tantos datos que te puedes perder un poco porque el informe es muy exhaustivo, deberían poner algo más sencillo que fuese de aplicación más inmediata para la gente que no quiere todos esos datos de forma exhaustiva. Bueno, como digo, tenéis ahí muchos datos y valen la pena, pero sobre todo esa idea de los 35.000 megavatios en horas punta, que es un poco en lo que nos estamos moviendo ahora. ¿Puede haber un día que lleguemos a 40.000 porque hace mucho frío? Bueno, últimamente no, pero podría haber, pero seguimos estando bien cubiertos, desde mi punto de vista. Os decía que esa primera opción de la geotérmica nos daría además un respaldo porque si metemos 10 gigavatios de geotérmica o 5 o 2 van a estar ahí funcionando y serán la base que sumará con luego el ciclo combinado o las puntas que tengamos, pero no es la única que podemos utilizar. También hay otras energías renovables que siguen siendo caras. Aquí en la comunidad tenemos en Villena una que es espectacular. Además, algunos habéis venido conmigo a verla. Es la central de concentración con espejos parabólicos, que es solar, por tanto produce también a mediodía y necesitaría un sistema de almacenamiento, pero a nivel técnico es una delicia, porque está ahí todo el saber técnico de la ingeniería metido, desde cosas de temperatura, de termodinámica, hasta cuestiones de control, de movimiento, con autómatas programables, en fin, es una verdadera maravilla. Es muy sencillo y tampoco cabe pensar que se vaya a tener problemas de abastecimiento. Es un espejo parabólico que concentra en un tubo que hay aquí en la parte central la radiación solar. Por ahí pasa un fluido, que normalmente es un aceite, que se va calentando, se calienta hasta 400 grados, va a un intercambiador de calor, produce vapor de agua a presión, el vapor de agua a una turbina y a producir electricidad. Es decir, es un sistema muy sencillo, similar a los que hemos dicho antes. Esto tampoco parece que si fuese necesario sustituir esas placas solares, que ya digo, desde mi punto de vista no se van a agotar los recursos para fabricarlas, nos daría un rendimiento que es peor, pero nos daría electricidad con facilidad. Esto está en funcionamiento ya, no hay que invertirlo ni hay que ponerlo nada, lo único que pasa es que es bastante más caro. Ahora, al precio que va subiendo la energía, dentro de poco será rentable también, porque evidentemente todo eso tiene que ver al final con precios. ¿Es la mejor opción? Porque estamos hablando de centrales muy grandes, de poner ahí 50 megavatios, 500 megavatios. Hombre, yo creo que en este momento el Real Decreto de Autoconsumo ha sido un paso adelante muy importante. ¿Por qué? Pues porque antes no se podía prácticamente hacer esto, aunque hay instalaciones que sí que lo tienen, pero si tenemos una cubierta de edificio, por ejemplo, esto es el Palacio de Congresos, pues lo llenamos de placas que produzcan y además la mayor parte lo consumimos aquí abajo.
Y si tenemos una nave industrial que se está construyendo y tiene una cubierta plana, la llenamos de placas y además ya la diseñamos para que esté orientada de manera que coja la mejor orientación posible para aprovechar el sol. Y además vamos a consumir o todo o la mayor parte debajo. Hay, por ejemplo, alguna nave industrial que yo he visitado que tiene 4 megavatios en la cubierta. Es que no estamos hablando de pequeñas cantidades, no es una insignificancia. Esta es la central de la Universidad Politécnica, esta es mucho más pequeña, tiene 17,5 kilovatios. Bueno, pues ahí nos hemos chocado con que todo el resto de cubiertas no ha habido manera de que se ponga más instalaciones. Esta va a cumplir ahora 23 años y está funcionando excelentemente. Además, nos ha permitido comprobar que algunas ideas equivocadas, por ejemplo, en la duración de los inversores, no, es que los inversores a los 10 años tal, pues a nosotros nos han durado 16 años y medio. O sea que duran más de lo que había previsto. Y eso que son de una generación de hace no sé cuánto y además nos equivocamos al ponerlos porque pensamos que eran mejor los que estábamos poniendo y nos equivocamos radicalmente. Porque necesitábamos 2 kilovatios y pusimos unos de 5 porque nos lo daban al mismo precio. Y aplicamos ese gran criterio español de burro grande, ande o no ande. Y fue un error gravísimo. Bueno, pues aún así, con esa tecnología de esa generación que no tiene nada que ver con la actual, bueno, pues han durado más de los 15 años previstos. Los inversores actuales yo creo que los 25 años lo sobrepasarán. Pero es que podemos poner menos placas y podemos poner un equipo eólico muy pequeño para autoconsumo, seguir conectados a la red con el Real Decreto o aislarnos directamente, unas pocas placas y un equipo eólico. Y además esas placas incluso no tienen por qué producir electricidad, pueden producir agua caliente directamente. Yo recuerdo hace como 25 años que fui a casa de un amigo en Moncada, además lo cuento siempre como anécdota, que se había puesto unas placas y fui todo emocionado a ver, y, bueno, pero ¿el agua sale caliente o sale tibia? Y entonces le di algo, oye, sale muy caliente. Claro, entonces, bueno, hay muchas formas de aprovechamiento que no están suficientemente bien explicadas a la gente para que sepa que puede ponerlas en su casa. Se instalaron termosolares en su época, entre otras cosas también que por la noche se cargaban y se hacían unos trapicheos ahí, pero yo creo que eso no salió muy bien. Bueno, en la parte de fotovoltaica, consumo, pues hay muchas empresas, incluso algunas tienen la sede aquí en Valencia, que te venden ya todo un kit para que lo instales. Incluso te hacen ellos la tramitación de los permisos. Lo he puesto ahí para que se vea. Legalización, 500 euros. Porque si no te defiendes bien para darlo de alta en la Generalitat, ellos te lo tramitan todo y te lo dan ya llave en mano terminado. Y además incluso te ofrecen, con las características que ellos ponen ahí, que puede ser que no sean exactas, pero ahora con el precio de la energía que hay, incluso será mejor el resultado que en cuánto tiempo recuperas la inversión. Entonces, este kit, por ejemplo, te dice que en 3 años y un poco recuperas lo que te ha costado, para autoconsumo. Pero esto yo creo que no se difunde lo suficiente, porque esto debería estar siendo publicitado en las televisiones, en todos los sitios, para que la gente lo supiese. Quien vive en un pueblo, por ejemplo, en una zona residencial, que no tiene sombras alrededor, que sepa que si se lo instala y que además los costes, fijaos, el coste final es 2.009 euros más IVA, eso sí. No, perdón, esto ya es con IVA, son 1.600 y pico más IVA, 2.009 euros. Bueno, pues está asequible, está al alcance de lo que puedas gastar, porque es que además puedes hacer una instalación que sea la mitad y al año siguiente poner otra. O sea, esto es modular, puedes ponerlo en las cantidades que necesites. ¿Son los apartamentos de playa, no? También podrías. Pero se puede hacer también en los edificios, porque la normativa actual permite que un edificio de viviendas con varios usuarios tenga una instalación centralizada y luego sea de uso común. ¿Eso no es obligatorio ahora en las nuevas construcciones? Ahora es obligatorio en algunas comunidades autónomas, sí. Tenía la obligación de que haya agua corriente sanitaria en todos los edificios de nueva construcción y también en fotovoltaica en algunos sitios. En Cataluña, por ejemplo, sí que está. Pero, bueno, la aplicación yo creo que está siendo así, un poco irregular. ¿Dónde se puede poner placas solares? En todos los sitios. Estas las pusimos en el año 2006 en un cementerio, encima de los nichos. Entonces no había autoconsumo, ni había una legislación favorable, ni era barato, costaba un ojo de la cara, como se suele decir, pero el ayuntamiento quería lucirse publicitariamente y salir en la prensa. Bueno, pues salieron en la prensa. ¿Por qué? Pues porque era una instalación hecha en un cementerio y llamaba muchísimo la atención y la prensa fue a la inauguración porque es así. Pero como veis son pocas placas solares. Y se pueden hacer instalaciones de todo lo que se quiera. La gran ventaja de la fotovoltaica es que es un poco más cara, si es menos cantidad, pero es modular y puedes poner la cantidad que necesites. Si tienes una cubierta de una nave industrial, pues puedes poner muchas más. Ahí tenéis una de las que está en funcionamiento. Pusimos, por ejemplo, 100 kilovatios ahí a la salida de Madrid, en un centro deportivo que hay enfrente del aeropuerto, y no hay ningún problema.
a funcionar. Y si todavía tienes una nave industrial o unas instalaciones, un almacén, lo que sea, que es muchísimo más grande, pues lo puedes llenar de placas hasta el límite que quieras. Que en determinado momento puede llegar a ser más rentable incluso venderlo a la red que autoconsumo, porque las normativas de autoconsumo tienen unas limitaciones en la cantidad de energía que puedes devolver a la red. Es decir, parte lo consumes, pero seguro que habrá horas en las que no consumes todo, y ahora lo que sí que cambia en la legislación es que puedes venderla a la red, no al mismo precio que la compras, evidentemente, pero ya es un adelanto porque compensas en parte la energía que tenías. Yo creo que esta opción es mucho mejor, de momento, no hay por qué descalificar tampoco la otra, pero esto se debería potenciar mucho más para que la gente lo supiese, porque es que la gran ventaja es que esa energía que estás produciendo ahí a mediodía la estás consumiendo aquí abajo y descarga las líneas de transporte a hora punta de consumo de mediodía. Y eso es una ventaja adicional muy importante. Pero falta todavía un punto para que eso se generalice. Y no me extiendo más, lo dejo ahí y lo que queréis preguntar, pues a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una exposición preciosa y además muy clara, súper clara. Yo no he visto que haya comentado, y he oído hablar de ello, de que España con tanto mar podría tener mucha posibilidad de aprovechar las mareas para producir electricidad. ¿Qué pasa? ¿Que resulta muy caro hoy por hoy esa opción? Bueno, aquí hubo un proyecto que no sé en qué ha quedado, porque se puso en la prensa hace 3 años o 4, del Ayuntamiento de Valencia, que iba a poner ahí en la Malvarrosa no sé cuántos kilovatios, iba a costar 5 millones de euros o 4 millones de euros, subvencionado por Europa y demás. Bueno, la energía mareomotriz hay muchísimos prototipos, pero el que yo haya visto rentable, ninguno. O sea, en este momento ninguno. Igual que no solamente el aprovechar las olas, sino los desniveles de las mareas, que eso hace que si tú, por ejemplo, en las rías gallegas cerrases la ría o hicieses una instalación similar en cualquier sitio en donde permitieses entrar el agua, luego cerrases, se quedaría el agua a la altura de la marea en uno de los casos, cuando bajase la dejarías pasar y produciría electricidad, y además sería en este sentido y en el otro, para llenado y para vaciado. Sigue siendo caro. Hay muchas centrales. En Lagrange, por ejemplo, es una de las más antiguas de ese tipo, de almacenamiento masivo y de producción masivo, pero todo lo que tiene que ver con el mar yo siempre tengo un poco de reparo. Por ejemplo, ahora está también muy de moda la eólica marina, porque hay mucho más viento dentro del mar que en tierra. Pero claro, el mar es muy corrosivo. El primer año todo va bien, el 5.º año va estupendo, pero estamos hablando a muy largo plazo, ¿eh? Estamos hablando de que los equipos eólicos, de momento, se pensaba que a los 20 años empezarían a tener problemas, ahora ya están certificándose para 30 años. Los que están en funcionamiento, que eran de tecnología más antigua. En 30 años, ¿qué va a pasar con una plataforma marina de eólica y todo el cableado y todo lo que va por debajo del agua? Yo, mientras haya posibilidad en tierra, es más barato y más fácil de controlar, porque luego tenemos lo de siempre, debajo del mar pueden ocurrir cosas, podemos producir contaminaciones que no nos imaginábamos, podemos acabar produciendo perjuicios que no necesitamos si tenemos en este momento la posibilidad de aprovechar en tierra. Es mi punto de vista. ¿Y las miles de hectáreas en Almería, Murcia, el Algarve, que están desperdiciadas en plástico, que la mitad de las veces se los lleva el viento, ¿no? en ocasiones, ¿no? Bueno, te refieres a que se podrían poner placas o algo, pero es que son invernaderos, necesitan que entre el sol para que producir las temperaturas a las que cultivan, porque eso acelera la producción. Yo no creo que haya que pensar en eso. Es que tenemos solo en Valencia una cantidad de cubiertas para llenar de placas, tenemos polígonos industriales para llenarlos de placas y luego tenemos desiertos. Yo hace unos años, a propósito de un artículo de estos catastrofistas que decía básicamente lo de vamos a morir todos, que se ha puesto ahora de moda, con la película de No mires arriba, pues me encontré con un artículo que decía que no había suficiente espacio en toda España para poner las placas que se necesitaban para producir la energía que consumimos. Y como yo mi opción es más de instalaciones pequeñas y distribuidas, pues no me lo había planteado nunca, pero me puse a hacer cálculos. Digo, y si quisiéramos producir, entonces serán 265.000 gigavatios hora año lo que consumíamos, ahora consumimos un poquito menos. ¿Cuántas placas necesito?
Evidentemente necesito millones de placas, pero eso en kilómetros, o sea, en espacio necesario, ¿cuánto es? Pues son unos 3.500 kilómetros cuadrados, que es mucho, porque son como 60, casi por 60 kilómetros. Es un cuadrado de 60 por 60 kilómetros. Pero no es mucho porque en Jaén hay como 7.000 o 8.000 kilómetros cuadrados de desierto, solo en Jaén. Y en Almería hay más, y en Murcia hay más, y en Alicante hay más. Por tanto, en realidad no necesitamos tampoco lo de los invernaderos, porque al final todo eso crea conflictos, porque el propietario del invernadero no querría una subvención de no sé qué. Buah, todo lo que interviene el factor humano ahí es un lío. Entonces yo pienso, primero, distribución, como estaba diciendo antes, en donde se pueda, en cubiertas y en sitios de ese estilo. Y luego lo segundo, busquemos esas zonas desérticas, que además en muchos casos les vendrá muy bien, porque si tú extraes de ahí la energía que está produciendo una potenciación del desierto y te la llevas a consumo a la ciudad, la cantidad de energía final que cae sobre ese suelo es menor. E incluso si lo haces un poco bien, pues puedes poner plantas de crecimiento pequeño para que regeneren un poco el terreno, para que lo fijen mejor. Es decir, que se pueden hacer acciones que van simultáneamente con la instalación de las placas. Entonces, pienso que hay mucho campo para hacer eso. Lo que creo que no es correcto es algunas cosas que están ocurriendo ahora. Hace unos meses estuve en Villar del Arzobispo, me invitaron a unas jornadas y entonces me encontré con que la alcaldesa de un pueblo, no recuerdo cómo se llama, es yendo hacia el sur, pues venía a explicar que se encontraron en la alcaldía, es un pueblo pequeño, con que se ha autorizado por parte del ministerio el que se liquide prácticamente una zona de bosque gigantesca para poner placas solares fotovoltaicas. Cuando es una zona de recreo en donde hay gente que va a pasear, hay gente, no muchísima, no son miles de personas porque es un pueblo pequeño. Montesa es el pueblo. Y entonces de repente, sin contar con el ayuntamiento, autorizan desde el ministerio a una empresa que luego descubrieron que ni siquiera es una empresa eléctrica, sino que es una empresa de fondos de inversión especulativa que ha comprado los derechos o ha pagado los derechos para luego revendérselos a alguien, para liquidar una zona de bosque. Hombre, tenemos que ser un poco sensatos, que el bosque también produce oxígeno y produce cosas que son favorables, no solamente pasear. Entonces, lo que no podemos hacer es las cosas mal, porque después de indagar resulta que hemos descubierto que hay como 60 gigavatios de fotovoltaica concedidos en todo tipo de sitios. En el mismo Villar se habían estado intentando conseguir derechos de ese estilo en sitios cultivables que tienen riego por goteo, porque le ofrecían a la gente propietaria más dinero del que sacaba de rendimiento cultivando. No, yo creo que hay que tener un control porque es que hay muchos sitios para llenar. Cuando se nos acaben ya veremos, que yo creo que no se acabarán, pero se están haciendo las cosas un poco mal y con poca transparencia, porque de eso nos hemos enterado. Yo me enteré ese día, empezamos a indagar, a estirar del hilo y de repente dice, pero esto, ¿cómo no es transparente? ¿Cómo no está en la página del Ministerio perfectamente publicitado? ¿Y a quién se le adjudica y en qué condiciones? ¿Por qué se le adjudica a un fondo de inversión especulativo? Esto no tiene sentido. Entonces están pasando cosas un poco especiales. Sí, después de escuchar todas las comparaciones que has hecho entre lo que son las energías renovables y la energía nuclear, me gustaría saber si serías capaz, como a modo de un titular, de decirnos las energías renovables superan o podrían superar en 4 veces a la energía nuclear. 4 no, 3. O en 3 veces, es decir, si invirtiéramos definitivamente en energías renovables, conseguiríamos superar a las energías nucleares en cuánto, más o menos, para que nos podamos ir con una idea. No, en el triple, es el dato que he puesto antes. El triple, ¿no? Has dicho antes. El triple, sí, está por aquí. El dato ese de resumen que he puesto antes está entre 2,9 y 3,4. Está aquí, 2,92 y 3,42, es este dato que hay aquí. En costes directos solamente porque... Eso en coste de... Un momento, los que quieran hablar tienen que pedir el micrófono. Sí. Déjame que lo diga. Los que tengan que hablar tienen que pedir el turno y luego le doy el micrófono, porque si habláis es como si no sale en la conversación. Me lo había pedido Luis y luego lo querías tú y luego te doy la palabra, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo casi con todo lo que dices, pero tengo que poner, porque esto, Carlos, y bueno, antes de pandemia hacíamos tertulias frecuentes y quien me conozca sabe que intento que los debates sean debates verdaderos, pero al mismo tiempo que sean amigables. Yo te pondría algunas objeciones
casi solamente al título. No entiendo por qué se ponen tan en contra. Tu título es renovables versus nuclear o frente a nuclear. Yo creo que hay tres cosas que no se dicen de la nuclear futura. La primera es que actualmente en España he colaborado mucho con Red Eléctrica Española y he asesorado al Foro Nuclear también, y tengo un buen conocimiento de causa de años. En Red Eléctrica Española, que tú estoy seguro que has hecho visitas, sabes que actualmente en España, para que la renovable entre en funcionamiento, se necesita la nuclear. No decir esto es no decir una parte fundamental del asunto. El problema no es si es el 30, porque ahora mismo la energía eólica básicamente está superando a la nuclear. Este año tú has puesto el 23, pero efectivamente hace unos años alcanzó el 30%, o sea, es equiparable absolutamente y podría ser más. Pero es tan caótica su entrada que la energía nuclear actualmente en España tiene perfectamente prevista su aportación durante los 365 días del año, más los días de parada, que están perfectamente previstos, son tal día de abril o del mes que sea. Tienes que contar cada día para el suministro con esa energía asegurada, o sea, no se le da ninguna palanca a la energía nuclear, precisamente produce todos los días la misma. Luego en el porcentaje puede cambiar, pero su aportación es la prevista. Y como la eólica y la solar entran muy caóticamente, es absolutamente necesario para que funcione el sistema, que es un sistema pionero en el mundo, el de Red Eléctrica Española, cosa que generalmente tampoco decimos, porque es ejemplar, y ha permitido una contribución, por eso somos líderes, porque el sistema que hemos creado permite que energías caóticas, como son la energía solar y la del viento, que no sabemos cuándo van a entrar, la del solar no es caótica, pero la del viento sí, para poder aprovecharla necesitas además un sistema de control, que son las térmicas, que es rapidísimo, que si quiero me falta energía, aporto, y si me sobra energía, bajo. Entonces, para que el sistema funcione hay que saber que necesita esas dos regulaciones. O sea, no va a haber un sistema de renovables al 100%, salvo que asumamos que aleatoriamente se van a compensar unas con otras. Para hacer lo que tú has subrayado muy bien, que es que cuando yo quiero energía 3, entra 3, pues no puedo pedir 3,5 y que haya 3. No, pero aleatoriamente no. Para eso están los sistemas de almacenamiento como cortes de payas. Si tuviésemos 30 gigavatios en sistemas de almacenamiento como cortes de payas, como Canfrán, conectando pantanos o haciendo balsas como estas, yo no necesito ninguna nuclear, no necesito ni siquiera la de gas. Ahora, ¿lo podemos construir en un año? No. Claro, pero es que hace 25 años que no estamos tocando nada de eso. Hemos perdido 25 años de tiempo en donde hubo una época, además de buena situación económica, en donde si hubiésemos puesto muchos más gigavatios de almacenamiento, de conexión de pantanos, en este momento no necesitaríamos nada más. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que planteo es que el segundo aspecto es, pero eso hoy por hoy es así. El aspecto más fundamental, que tú lo has citado en la primera frase, yo creo, de tu conferencia, es la transición. Es decir, el reto hay dos tipos de retos. Uno, acabar con negacionismos absurdos, acabar con mitos como tú has hecho hoy, pero la otra parte, para tomárselo en serio como país, es que tenemos una situación y hay que transitar a otra. Sí. Todo lo que son tópicos en ese tránsito son perjudiciales, tanto de un tipo como de otro. Sí, yo no he dicho que cierren las centrales nucleares que hay ahora. Y ahora el segundo tópico. La central nuclear, mi experiencia negativa con el foro nuclear es que hubo unos presidentes bastante sensatos, como Eduardo González, como Antonio San Antonio, y otros presidentes que no han sido tan sensatos y de hecho he dejado de colaborar con ellos. Porque lo que vi es que las empresas nucleares españolas son empresas de la energía instalada, que claro, es negocio. Son ellos los que no quieren que las centrales nucleares viejas se cancelen o se clausuren hasta que la legislación les permita, intentan maximizar ese tiempo. Pero yo creo que tanto a nivel mundial, no estoy tan seguro a nivel español, pero a nivel mundial va a haber un déficit de energía, porque se produce un problema cuando se habla tanto de electricidad, y es pensar, ya sé que no lo pensamos, pero es olvidar que la energía eléctrica es solo una parte de la energía que demanda un país. Claro. La otra parte de energía, hoy por hoy, no es eléctrica precisamente porque se puede tener suministro, por ejemplo, para aviones, pongamos. Bueno, el resolver el problema de aviones hoy por hoy no está resuelto. Puede que las pilas de hidrógeno ahí, aunque no sean muy rentables económicamente, sean necesarias a efectos de cambio climático, porque no nos imaginamos todavía un avión ni con energía solar ni eólica, y con batería eléctrica supongo que se podrá hacer. Fíjate, yo me imagino, estos son los problemas que yo siempre veo que se omiten cuando son los fundamentales. Está interesante lo que dices, porque efectivamente la energía eléctrica es el 25%, entre el 20 y el 25%, dependiendo de países, de la energía total que consumimos. Pero, por ejemplo, consumimos mucha en coches y en transporte.
Bueno, pues quizá deberíamos ir derivando cosas hacia un transporte más eléctrico. Yo me pregunto por qué no somos un poco más sensatos y todos los autobuses que tenemos en esta ciudad y en todas las ciudades son eléctricos. ¿Por qué no todos los taxis son eléctricos? Es que les regalaría la electricidad, porque bajaría la contaminación en las ciudades, porque tendríamos unos beneficios tan inmediatos que compensa hacerlo. En China, en Pekín, todos los autobuses son eléctricos, porque ahí tienen un nivel de contaminación ya exagerado, desproporcionado. ¿Por qué aquí, que todavía no hemos llegado a eso, no lo hacemos? No, yo sí Cosas de este estilo yo creo que son beligerante en lo que fundamentales. dices, porque de hecho antes de pandemia hubo un plan que fracasó, que era poner 1 millón de vehículos eléctricos en funcionamiento, claro. no por cambio climático, sino para cumplir la normativa en Madrid y Barcelona, Sí, eran sí, esas dos lo ciudades, recuerdo. y era precisamente con flotas cautivas, como taxistas o como agricultores, Claro. etcétera. Pero quiero decir que si esas cuestiones estratégicas no se subrayan en conferencias como esta, yo estoy encantado con lo que has dicho. Estoy poniendo son cosas porque Sí, no sí, se puede hablar me de parece- todo, me parece perfecto, pero yo pero creo que que son fundamentales, En porque cualquier si caso, no se da la transición. En cualquier caso, esa transición, mira, yo he empezado diciendo que una de las cosas que me preocupa es que he visto que últimamente hay una tendencia en toda Europa a que vayamos hacia el tema de centrales nucleares nuevas. Y esas centrales nucleares nuevas no nos van a resolver nada, porque al ritmo en el que se están construyendo, por ejemplo, las 3 que he citado, es que estamos hablando de periodos de tiempo que van desde 15 a 25 años. Dentro de 25 años o dentro de 15, como no hayamos solucionado los problemas, ya no tienen solución. Por tanto, montar una central nuclear nueva para que no contribuya a emisiones de CO2 y demás no nos sirve. Lo que nos sirve es cosas diferentes. No, es que dentro de 15 años, si no lo hemos solucionado antes, nosotros ahora podemos poner un Hinkley Point en España. Y sí, asegurará más suministro eléctrico, como decías. Pero dentro de 25 años, dentro de 20 años es un problema, porque para entonces ya será probablemente irreversible. Y por otra parte, hay un tema que nunca se dice de las centrales nucleares, y es que efectivamente no emiten CO2, pero proporcionan energía extra que estaba antes en formato químico, estaba en una sustancia que hemos desintegrado y que ahora hemos liberado esa energía que suma a la energía del planeta. Si nosotros seguimos sumando energía al planeta, no solamente son las emisiones de CO2, el problema de los combustibles fósiles es que producen CO2 y que energía que quedó capturada hace 100 millones de años, ahora la liberamos rápidamente. Y eso lo liberamos también con la nuclear. Si nosotros esos 25.000 gigavatios hora año los liberamos en una sola central, lo que estamos es sumando energía que llega al planeta. Con las renovables tenemos una ventaja, y es que es energía que llega hoy y que se utiliza hoy, no sumamos más energía. Entonces esto no se suele decir tampoco. Ahora, ¿que dependemos en este momento de las centrales nucleares que tenemos? Sí, claro que dependemos de ellas, porque es que están en la base, precisamente en la transparencia esa que he puesto de Red Eléctrica Española se ve, que están en la base de la producción de todo el día. Aquí estaba. Entonces tenemos la parte esa azul de aquí, que es la nuclear y que es constante todo el día, que no siempre es constante, porque ahora estamos en 7.000, pero ha habido unos meses que estábamos en 4.000, 5.000, que había algunas centrales paradas, y que proporcionan esa base que luego se complementa con el gas. Pero si a mí me dan a elegir lo que puedo pensar de cara al futuro, es no meterme tanto en esas concesiones que se están dando de más eólica y más fotovoltaica si no pongo sistemas de almacenamiento masivo, que me parece el mejor sistema de regulación que depender del gas. Es lo que pienso. Me vas a permitir que estoy totalmente de acuerdo, porque además tanto la fotovoltaica como la eólica ocupan la misma superficie, o sea, donde se necesitan 60.000 kilómetros cuadrados para poner placas, también se podría poner eólica. También se puede poner, sí. En la misma superficie, con lo cual... Pero tiene que haber viento. Es que no siempre se combina bien que haya viento y sol en el mismo sitio. Pero ya un 30% de posibilidad. Bueno, bien. Y luego, lo que pasa para mí, que estaba en ese tinglado en algo, hay inseguridad jurídica, porque cuando se hicieron las cogeneraciones, casi todas las fábricas de Villarreal de aluminio, todo el calor tal, ponían cogeneración y luego lo revertían a la compañía, y como al final eran proveedores de la suministradora, les quitaron ese privilegio y se quedaron con la instalación hecha. Esto ha sido algo que ha ocurrido también en España. Eso ha ocurrido. Y ocurrió con el gobierno del Partido Socialista, cuando de repente dio demasiadas concesiones allá por 2008
y lo que hizo luego fue recortar las primas de forma artificial. Estamos denunciados en medio mundo, hemos hecho el ridículo más espantoso, encima hemos ido perdiendo pleitos, en fin, es tremendo, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema que tenemos con los políticos, y es que actúan pues dando bandazos y deberían dejar esto en manos de técnicos. Y luego, para mí, la otra solución, que creo que sería la utópica, por llamarlo de algún modo, es la de intercomunicar los pantanos y hacer reciclaje de agua, elevación de agua para la caída. Y la hidráulica, que antes en cada pueblo había una caída de un transformador de 125 kV, que eran suficientes para el suministro del pueblo, que además había 3 empleados, pues aquello del correturnos, bueno, eso era barato, eso salía gratis, como el del ayuntamiento que puso las placas en el cementerio. Sí, sí, sí. No, vamos a ver, si es que yo técnicamente veo tal cantidad de posibilidades, las queramos enfocar por donde queramos, que lo que me duele es que no se hagan. Lo que pasa es que es eso, puedes hacer una inversión, como hicieron muchas fábricas de polígonos de Castellón, seducidos por la congeneración de las fábricas, pero que eran ya naves logísticas, donde hicieron instalación fotovoltaica, y que después la red no les admitía que el excedente de producción perdido. Sí, sí, sigue ocurriendo. Esa es mi teoría, vamos. Sí, sí. La verdad es que me ha encantado estar contigo oyéndote, porque me recuerda años de hace 30 o 40 años, donde yo tenía más o menos al día todas estas cosas. Entonces no había ni fotovoltaica ni eólica. Pero claro, me ha gustado el tema y he seguido conociéndolo. De hecho, he instalado una pequeña central fotovoltaica en un chalet que funciona estupendamente y muy bien. Pero hay algunas incógnitas que ya Luis ha despejado con sus conocimientos muy profundos. Yo preguntaría... Ay, perdón. Sí, perdona. Yo preguntaría, ¿por qué Elon Musk, que es uno de los Edison que tenemos actualmente, tiene una empresa dedicada al desarrollo de la energía nuclear? Y otro, Bill Gates, que tampoco es otro Edison que tenemos en la actualidad, pues también tiene otra empresa dedicada a investigar y desarrollar la energía nuclear. Hace poco estuve leyendo un artículo en el que indicaban que los nuevos reactores de la 4ª o 5ª generación, no voy a hablar como un profesor porque no lo tengo al día, es una lectura de un periódico que por otra parte mete en la pata con mucha frecuencia, por eso puede ser que tú me lo aclares, que la producción de esas centrales nucleares que se prevén actualmente son de unas 300 veces superiores por energía, por cantidad de producto. Vaya por Dios, pensaba que lo había borrado, Y que además los subproductos, que es un problema gravísimo, pues que se podían ya aprovechar y dejar ya un subproducto, un residuo con una radioactividad muy baja. No sé, yo he visto que aquí ha habido un enfrentamiento entre una producción de energía y otra, y coincido con que hay que tener las dos por unos motivos obvios. Y entonces ya te preguntaría, ¿qué ocurre con la fusión? ¿Qué podemos pensar de la energía nuclear con la fusión? Porque España, que en definitiva pues, tenía sus centrales nucleares y eso tenía una cantidad de ingenieros dedicados a ellas y a investigar y a producir, etcétera, etcétera, pero está al margen. Y quedarse al margen de la producción de energía, pues francamente es un retraso industrial enorme, retraso industrial que ya sabemos lo que está pasando en los últimos años. Bueno. Pero dime algo sobre la fusión. Venga. Es que has mezclado ahí muchas cosas. Claro, Vamos a ver. Claro. La fusión, yo cuando la vea me la creeré. Hasta entonces no, porque es que hace 10 años estábamos ya en las puertas, hace 20 años estábamos en las puertas. Y ahora con Ayer China mismo me decían que hay una instalación que han conseguido tenerla en funcionamiento durante, no recuerdo si eran 3 minutos. Bueno, sí. No lo sé. Cuando lo vea, yo de momento, así, a grosso modo, miro el sol y digo, controlar lo que ocurre en el sol me parece complicado.
pero que se siga investigando. Ojalá la energía de fusión sea barata, controlable y no tenga problemas. Ojalá. Yo quisiera verlo antes de morirme. Y los generadores, pero no sé si lo veré. Y los generadores de la cuarta generación, Los generadores que dicen de las que producen generaciones, mucho pues me más, pasa ¿eso lo es mismo. cierto? Yo me pasa exactamente lo mismo. Ahora los generadores que se están Porque, instalando dicen que van a durar... Perdóname un inciso, es que las centrales nucleares que has citado son de tecnologías de hace 20, 25 años. se están poniendo ahora en funcionamiento, no, son de tecnología actual. Se han diseñado hace 20 años, lo acabas de decir tú. Son actuales y de tecnología actual. Vamos a ver, si yo inicio un proyecto y tardo 20 años, la tecnología del proyecto es de la que yo inicié el proyecto. La que existe en la actualidad. No voy a estar cambiando, bueno, digo yo. Yo creo que son la última tecnología disponible. Me cuesta pensar que nos han vendido esas centrales nucleares con tecnología de hace 40 años. ¿Vale? Es la última que hay operativa. Y son la que publicitan, y la publicitan muy bien, diciendo que van a tener una vida útil de 60 años y una serie de cosas que yo tampoco veré, pero que yo voy a poner en duda de que sea así. Porque las que iban a durar 40 años, en algunos casos no han durado 20. Quiero decir, han pasado muchas cosas, y si yo te contase algunas cosas que sé de primera mano de cómo están las centrales nucleares que tenemos en este momento en funcionamiento en nuestro país, es como para echarse a temblar, ¿eh? Que hay cosas muy gordas de las que se tapan luego. Y muchos escapes y muchas historias. Entonces, eso por una parte. Lo de la fusión, pues ojalá, pero yo hoy lo que conozco no es la fusión. No son tecnologías de próxima generación. Yo lo que conozco es lo que tenemos actualmente. Y en lo que tenemos actualmente yo lo que te he presentado son datos. Y te digo que la misma cantidad de inversión no es un enfrentamiento entre nuclear y no nuclear. Es que la misma inversión me da más rentabilidad si la invierto en fotovoltaica y en eólica. Es lo que yo veo. Y que por tanto si me dan a elegir, yo elijo, por esos datos, elijo que se invierta en esos campos. Y sin embargo lo que estoy viendo es que me están publicitando una vez y otra vez y otra vez sistemáticamente: hay que poner más nucleares, hay que poner más nucleares. No, no quiero más nucleares porque estará operativa dentro de 15 años, no me sirve. Y segundo, porque los costes que yo tengo ahí, esos costes no son competitivos. Es lo que yo he visto. Más no te puedo decir, porque luego cuando llegue esa energía de fusión, quiero saber el coste del kilovatio hora. Quiero saber quién va a tener las patentes y a quién hay que pagarle. Porque si tenemos que pagarle siempre a los mismos, no me interesa. Me interesa independizarme. Me interesa no tener que pagar a terceros, porque fíjate lo que decías, dices, es que hemos perdido el ritmo industrial. No, no lo hemos perdido. Somos líderes en fabricación de aerogeneradores, en fabricación de placas solares. Lo que hemos perdido es el norte cuando hemos puesto legislaciones que se han cargado empresas muy punteras. Aquí en Valencia estaba Silicon, una empresa que yo recuerdo cuando empezó, tenía un recinto no superior a este que tenemos aquí, 7 trabajadores. Creció a lo bestia, pensando en que la legislación le permitiría mantener ese crecimiento. Los cambios de legislación los hundieron. Y era una empresa que cada vez que se hacían test a nivel mundial de la calidad de las placas, de la calidad de los inversores, salían los primeros a nivel mundial. Luego no hemos perdido ningún carro de tecnología ni de fabricación. Lo que hemos perdido es a una serie de políticos, o lo que hemos perdido es las posibilidades de estar ahí por una serie de políticos que han hecho legislaciones realmente lamentables. Pero no perdemos nada, es que la tecnología y la fabricación y los puestos de trabajo salen igual, o salen en mayor medida incluso cuando fabricamos un aerogenerador que cuando ponemos en marcha una nuclear, porque la nuclear importamos toda la tecnología. Y no vamos a ser capaces de ponerla en marcha. Sin embargo, la eólica o la solar hemos desarrollado tecnología propia y de muchísima calidad, pero se ha echado a perder. La actuación de los políticos la han echado a perder. Una pregunta, por favor. ¿Es la producción de armas nucleares parte de una justificación secreta para la construcción de plantas nucleares para la producción de energía eléctrica? Y por eso los gobiernos insisten en fabricarlas. Las de nueva generación justamente impiden fabricación de armas nucleares. Justamente la defensa de las plantas de nueva generación que promueve la Unión Europea ahora como posibles, justamente hacen dos cosas buenas. Una, que el reciclaje de residuos es muy efectivo hasta el 97%, por supuesto dudoso para ver si es cierto, pero eso es lo que está en la digamos, teoría de universidad, en la teoría
de gabinete es reducen los residuos nucleares a tiempos de vida de 300 años, reciclan la práctica totalidad del residuo y sobre todo impiden la fabricación de arma nuclear. ¿Y en el pasado? No, el pasado lo permiten siempre que se haga un... Claro, pero también hay que decir que hay que tratar ese combustible, no es el residuo que lo utilizo, lo tengo que enriquecer y ese proceso no... Ese fue uno de los problemas de aquello de Irak, porque había plantas de enriquecimiento ocultas que no se declaraban. Muchas gracias. Muchas gracias. No, lo ha dicho muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Ángel. Yo tengo entendido, corrígeme, que parece ser que cuando la producción de energía se produce muy lejos, o sea, a 100, 200 kilómetros del destino, que las pérdidas llegan a ser hasta del 20% respecto a lo que se produce. No sé. Hombre, tanto no, depende de cómo es la línea de transporte, pero en principio, en este momento, con lo que tenemos, sería un desastre que fuesen esas pérdidas. No debe ser esa pérdida. O sea, se diseñan las líneas de transporte para que las pérdidas sean razonables. Hace poco, hablando con un instalador precisamente de fotovoltaica, me comentaba que en este momento se habían abaratado de tal manera que ya se fijaban menos en el tema de la clásica inclinación de 30 grados, orientada al sol, que decía, ahora las están colocando en plano, hacia el sur, hacia los sitios más insospechados. Yo no lo sé la verdad que será eso. Bueno, por ejemplo, hemos puesto antes una transparencia del Palacio de Congresos y, como veis, de orientación tiene poco. Entonces, hay tecnologías como, por ejemplo, la de silicio amorfo, que no necesita una orientación especialmente rigurosa hacia el sur, pero todo lo que sea orientar bien las placas siempre te conviene, vas a producir más y mejores condiciones. Otra cosa es que digas, no, es que este edificio no está orientable de ninguna de las maneras, o para poder orientarlo tengo que poner una estructura tan complicada o tan costosa que no vale la pena. Bueno, pues ahí ya es cuestión de hacer números y valorarlo. Pero en principio la idea es que seguimos teniendo mejores rendimientos orientando hacia el sur, eso siempre. Claro, yo veo que el problema es que la gente tenemos miedo a poner instalaciones pequeñas, porque yo creo que tú lo has dicho, que lo más práctico es las instalaciones pequeñas en techos de naves, en chalés, en cosas de este tipo desde el punto de vista cercano, ¿no? Pero da la impresión de eso, que lo que tú lo has dicho, que hay poca divulgación de ese tipo de cosas, es decir, que la gente tenemos miedo, no acabamos de tener la información. Sí. Yo eso lo veo todas las semanas. Siempre hay alguien que consulta o gente que conozco que, pero esto va a funcionar y no sé cuántos y cuánto me va a costar y tal. Pero luego, pues cuando lo ponen en funcionamiento, yo conozco a gente que en los últimos 3 o 4 años ha ido poniéndose placas y están contentísimos. Incluso algunos que se han puesto más de lo que necesitaban, que yo les decía, no pongas tantas, pero si vas a desaprovechar una buena parte y no te van a compensar los excedentes porque tiene un límite, que me da igual. Voy a gastar 8.000 euros porque me da la gana y que se fastidien las compañías eléctricas. Bueno, pues bien, haz lo que quieras. Yo ahí no puedo discutir, pero yo pienso que hay que hacer las cosas más razonablemente, pero cuando la gente empieza a verlo y luego lo ve el vecino o lo ve su primo, he visto ya varios casos de lo pone alguien y entonces su hermano y no sé quién y un conocido y es que en cuanto lo empiezas a ver te das cuenta de que sí que funciona, de que la cosa va. Pues yo creo que mi experiencia personal realmente me da la impresión de que en realidad no harían falta subvenciones. Es decir, yo creo que con una seguridad jurídica... No las hay, ¿eh? No, vale, no las hay, pero las hubo en su momento, ¿no? Pero que yo creo que con una seguridad jurídica y una cierta facilidad de la administración, que creo que es bastante complicado, yo creo que el desarrollo sería enorme. Con los partidos políticos que tenemos en España es inexistente. Por tanto, depende de ti lo que puedas, porque la verdad es que eso es aspirar a algo que desde mi punto de vista no se viene cumpliendo y que no se va a cumplir. Yo creo que hay que hacer las cosas pues calculando el riesgo que tienes y a partir de ahí, en fin. Sí que hay alguna subvención ahora, no subvenciones, hay exenciones de pagos. Por ejemplo, la mayor parte de ayuntamientos tienen que si te pones autoconsumo te quitan una parte del impuesto de bienes inmuebles durante una serie de años. A veces son 3 años, a veces 5, a veces 10, dependiendo de municipios. Bueno, eso ya también es una ayuda. También es cierto que de esa manera te obligan, porque casos hemos visto de subvenciones que eran a fondo perdido el primer día y luego se abandonaban las instalaciones. Yo conozco alguna. Entonces, bueno, si te obligan a que durante 10 años te van haciendo un descuento anual en el IBI o en otra cosa, no está mal porque durante 10 años te preocuparás de que funcione para cumplir lo que te están pidiendo. O sea que van habiendo cosillas. Yo quería decir una cosa cortita, ¿puedo? ¿Qué?
No, iba a comentar, pues supongo que me dirás que sí. El año pasado me vi obligado a volver a Valencia por Ámsterdam cuando el COVID, y me sorprendió que en el vuelo del aterrizaje la práctica totalidad de los polígonos industriales se parecían a la fotografía que tienes arriba, cubiertas, todas las cubiertas industriales, sin orientación en los alrededores de Ámsterdam. Y lo otro es que siempre he echado en falta... Y en Alemania, yo tengo muchos alumnos que van a Alemania y me dicen, oye, que hay placas por todos los lados. Por todos los lados. Y lo que no hay es sol. Yo tengo una foto en algún sitio que la he perdido de vista, que es las placas puestas a 2 metros de altura del suelo, pero es que justo debajo había casi 2 metros de nieve. Es impresionante. No, lo otro que iba a comentar es que sí que he echado siempre en falta la involucración de los colegios de arquitectos y de los arquitectos en las normativas de diseño, porque aunque sean menos rentables, como decías tú, muchas veces, sobre todo en cierto tipo de chalés, hay un rechazo a la placa solar porque afea el edificio. Y eso en Alemania alguna gente también me decía, es que allí en cierta clase incluso alta hay un lucirse de mi placa es mejor que la tuya, en el sentido de mi coche es mejor que el tuyo. Eso es cultural, al fin y al cabo. Bueno, yo te digo incluso que en la universidad hace años se construía un edificio nuevo y yo dije, oye, vamos a hablar con el arquitecto y que haga ya la cubierta para que pongamos placas, todo lo que quiera, pero que la cubierta la deje libre y ponemos placas y hacemos un edificio integrado, tal, no sé cuánto, desde cero. Me dijeron que no. Que sea parte del diseño. Que sea parte del diseño, sí. Pero no, que no. Bueno, que no. Llevamos 1 hora y 3/4. Vamos a hacer 2 preguntas últimas y ya terminamos. Salvo que alguien tenga una urgencia perentoria de preguntar imprescindiblemente otra pregunta. No, la pregunta es simple, si se usa la energía geotérmica en Valencia. Que yo sepa, no. Es Prácticamente aquí no tenemos, en toda España no tenemos instalada porque es cara. Ya. Pero vuelvo a decir lo de antes. Yo, por ejemplo, destinaría parte de esos fondos europeos que van a llegar a coger, no sé en qué cantidad, pero poner una base, porque es que estaría funcionando las 24 horas del día, poner una base de 2, 3, 4 gigavatios y empezar a acumular también experiencia, porque es que no tenemos esa experiencia en España. Sabemos lo que ocurre en Finlandia, pero no sabemos a 7 kilómetros de profundidad o a 5 qué grado de aprovechamiento, qué complicaciones nos van a dar con el paso de los años y eso. Por lo tanto, sería un momento ideal para que las propias compañías eléctricas dijesen, no, vamos a coger en tal sitio que tenemos solamente que profundizar 3 kilómetros y vamos a hacer 1 gigavatio, medio gigavatio o 2, lo que sea, pero vamos a empezar ese camino también, porque es un buen camino desde mi punto de vista. Ya, es que vi un proyecto de unas viviendas en Almirante Cadarso que iba, en teoría, la energía geotérmica, lo que no sé cómo habrán acabado. Esto no lo conozco. Recuerdo hace años que me involucraron, bueno, me pidieron que hiciéramos algo de eso para, en la montaña, una zona que tenía un chaletito y eso, para hacer también geotérmica, pero para solamente ese chalet. Yo, al final desistí porque es que aquello era antirrentable. Porque es que hay gente que tiene pues, ideas que son muy variopintas, como hace también tiempo que querían una persona que tenía una balsa en una montañita, tenía arriba una balsa para riego, y entonces quería que produjese electricidad mientras regaba. Y entonces llegamos a diseñar una especie de mini bomba, pero claro, eran de 200 vatios, una cosa muy artesanal, y se nos salía el agua por todos los lados, era un caos, pero es que le dijimos en el primer momento, esto va a ser antirrentable, que no, que lo quiero, que quiero poder decir que mientras riego produzco electricidad. Eso está bien, quiero decir que me parece bien las inquietudes de la gente, pero si hemos de pensar en global, que es un poco el problema que tenemos ahora, hay que actuar de otra manera. ¿Y en las viviendas de nueva construcción no es obligado poner placas fotovoltaicas? ¿O lo subvencionan o algo? De comunidades autónomas y de sitios, es de calentamiento de agua, sí, obligatorio. Las de fotovoltaica depende de la legislación de cada sitio. En Cataluña sí que se ha avanzado mucho en ese sentido, yo creo que en el resto estamos un poco por detrás. Cada 24 horas, 2 pleamar y 2 bajamar. En un embudo como el estrecho de Gibraltar, ¿no se le puede sacar partido? Aunque sea una fantasía. Bueno, en Gibraltar yo creo que hay tanta problemática y además con Marruecos que mejor no meterse en líos. Nosotros estuvimos haciendo un estudio para Cuba. Una vez que estuve por allí, pues allí estaba la zona de los Cayos, entonces están conectadas como una especie de pequeñas islitas formando unos paseos. Y todo lo que nos dimos cuenta es de que allí había una corriente enorme. Problema, volvemos a estar en el mar y además luego ya analizado los costes eran altos. Es decir, no es que no se pueda hacer técnicamente, es que es más costoso que otras oportunidades, que otras posibilidades.
pero como puede hacer, se pueden hacer muchas cosas. Pero vamos, en Gibraltar, con todos los líos que hay ahí, solo faltaba meter también alguna turbina. Bueno. Muy bien, pues yo creo que ya, si no hay ninguna otra cuestión que plantear, agradecer muchísimo a Juan Ángel Saiz su presencia aquí y su información exhaustiva sobre este tema. Y nada, despedirle con un fuerte aplauso por su colaboración.